Hola. Bueno, buenas tardes para todos. Quisiera comenzar hoy, antes de entrar en el tema eh, que estaba planificado, ahorita hablaremos de eso. Quería empezar haciendo un par pues sí, como de anuncios de cosas más logísticas, casi burocráticas. La primera es, ya revisé y me temo que no voy a poder yo dar la clase la semana que viene, o sea, la clase que vamos a recuperar con una sesión extra, y se acuerdan que había salido la opción de que podía ser a lo mejor ahora en diciembre, en lugar de febrero. Yo no voy a poder la semana que viene, es la semana de cierre para mí de mis clases acá, o sea, las clases que doy en otras universidades, y estoy así como ya lleno de cosas por entregar. Entonces me temo que sería imposible para mí, pero la podemos dejar y les envío esta confirmación ya con Gabriela por email para el martes 9 de febrero, es decir, una semana después de la última clase. Que igual es ser el día, o sea, ese era el día en que yo pensaba darles chance para entregar la evaluación final. Entonces, digamos que todavía estaríamos dentro de lo que habíamos planificado en el cronograma. ¿Ok? Y a propósito de evaluaciones, eh, tengo un par de líneas escritas sobre algo que imagino para la evaluación parcial que les había comentado, si se acuerdan en el programa, tenía previsto o había sugerido una evaluación parcial ahora, ¿sí? Cerrar ahorita este ciclo en diciembre con una pequeña, muy pequeñita evaluación, que valdría un 40% de la nota final, pues, y el resto, la evaluación final, ya en enero, enero-febrero, de un 60%. Entonces, les quiero compartir esas ideas, ese par de líneas que escribí, para que lo deseamos juntos, más bien, en vez de decirles yo como quiero que hagan esto, me gustaría como que entre todos pensemos si les parece bien, si tienen otra idea, tengo ahí como una opción plan B incluso, y en función de eso ya yo, si lo acordamos ahora mismo, yo se los mando también con Gabriela y que ella me haga el favor de, bueno, redistribuirlo entre ustedes puedan dedicarle esta semana quizá a hacerlo y me pueden enviar eso más tarde la próxima semana, más o menos, aunque podemos verlo en las fechas también juntos. ¿Les parece Profe, bien? ¿puede repetir que acabo de entrar y se estaba terminando la instrucción? Hola Juan. Es Hola. justo lo que voy a hacer ahorita, no te presté nada. Les Ah, decía que les voy a compartir un par de líneas que tengo escritas sobre, como ideas, digamos, para lo de la evaluación parcial de ahorita, pues de diciembre, para que me digan si les parece bien, si están de acuerdo y si creen que es acometible en el tiempo que yo imagino, y listo, para que se dediquen a hacer eso en esta semana. ¿Sí? ¿Parece bien? ok. Gracias. Gracias. Entonces les comparto rápido la idea que yo tengo, ¿no? Como les digo, es la evaluación parcial, es 40%. La idea sería entregar eso ahora en diciembre antes de irnos de vacaciones, pues. Les pongo aquí lo que imaginé, ¿no? En las primeras sesiones de nuestro curso hemos estudiado 4 temas fundamentales, incluida la sesión que tendremos hoy, claro. Concepto, territorios, cuerpo y estructuras, que es el tema que veremos a continuación. A partir de la revisión de casos de estudio y de lecturas guía, hemos analizado las relaciones entre estos temas y su impacto para la configuración de los nuevos lenguajes y estrategias creativas puestas en marcha por las prácticas artísticas contemporáneas. Para esta evaluación parcial, lo que yo sugiero es que escriban un pequeño análisis de alguna obra o de algún problema teórico que hayamos estudiado a lo largo de esas sesiones, pero que escojan un tema. Es decir, es muy cortita la evaluación como para que se lancen una cosa así de los 4 temas juntos. Yo sugeriría que escojan o concepto, o territorio, espacio, pues, cuerpo o estructuras. Y en función de alguno de esos 4, escojan o una obra que les haya parecido interesante o un problema teórico que haya surgido en esa clase. Para hacerlo podrán consultar los materiales de las clases, yo se los voy a enviar hoy con Gabriela, es decir, los materiales que hemos visto en estas 4 clases, se los voy a enviar a ella hoy para que ustedes los puedan revisar y así pueden releer los textos que hemos estudiado o pueden meter nueva bibliografía según lo que ustedes investiguen, claro. Y aquí les explico un poco en qué consistiría para mí ese análisis. En lo que no consiste es en una mera descripción de los elementos compositivos de la obra, ¿no? Como en describirla como luce, no consiste solo en eso, ni consiste tampoco en enumerar cuáles son algunas de las características de ese problema teórico, por ejemplo, sino más bien hacer una reflexión mucho más crítica que tome en cuenta tanto las implicaciones formales, por supuesto, pero como conceptuales también, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias pone en marcha esa obra, por ejemplo? Y me parece importante también que tomen en cuenta la coyuntura histórica en la que se escribe, ¿no? ¿En qué momento fue hecha? ¿Cómo? ¿Por qué? En fin, un poco lo que hacemos en cada clase. Y, por supuesto, además de analizar eso, me interesa muchísimo que den su opinión. O sea, me interesa mucho que digan, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece una buena, una mala obra. En fin, ¿qué opinen? No es un ejercicio
especializados, un primer ejercicio como para ir probando, ¿no? La manera en la que nos hemos relacionado con los contenidos. Entonces, su opinión no solo es válida, sino yo esperaría que de allí plasmada, ¿sí? Y que, bueno, esa opinión tenga que ver, por supuesto, con sus muy particulares inquietudes, ¿no? Las de cada uno de ustedes. Y sugiero esta estructura. Es muy cortito, son mínimo 400, máximo 500 palabras, eso es como una hoja. Esto que está aquí en esta hoja tiene casi 300 palabras, entonces con una cuartilla sería más que suficiente. Que lo escriban, me lo manden en un documento Word para yo poder hacerle comentarios y observaciones. Ahí están las características formales muy básicas. De preferencia yo evitaría las citas, ¿no? O el exceso de citas, ¿sí? Me gustaría más bien escuchar sus propias palabras, ¿no? Escucharlos ustedes, su propia voz, digamos. Pero si van a citar, me gustaría que citaran correctamente, pues, ¿no? Digamos, que dejen ahí constancia de cuáles son las fuentes que consultaron. Yo les recomiendo aquí un par de metodologías para citas, pero ustedes usen la que quieran. Y les sugiero una fecha para este ejercicio tan corto, que es la semana que viene. O sea, una semana, el 15 de diciembre, esa es la fecha que estaba sugerida en el cronograma. Tendrían todo ese día completo hasta medianoche de ese martes. Esa es mi opción A, digamos, ¿no? Un análisis de alguna obra o de algún tema. Y mi opción B es esta notita que ven acá abajo. Como algunos de ustedes, particularmente recuerdo María Eugenia, pero no sé si alguien más me lo haya enviado también, como algunos de ustedes ya me enviaron el resumen, la reseña del capítulo 7 del libro de Rose Lee Goldberg, que fue el ejercicio que se les pidió la primera clase, como algunos de ustedes ya lo hicieron y me lo enviaron, yo podría tomar eso como su evaluación parcial. Si quieren hacerlo así, les recibo eso como la evaluación parcial. Si prefieren esta otra opción que yo les estoy sugiriendo, pues adelante. Les doy esas dos variables, digamos, como ustedes prefieran. ¿Qué opinan? ¿Les parece bien? ¿Les parece largo, imposible, una locura, demasiado trabajo, no entendieron? No sé, díganme, ¿qué opinan? Yo me voy con tu propuesta. Está muy bien. ¿Esto lo van a compartir? Sí, sí, claro, Natasha. Mi idea era verlo ahorita juntos y que me digan si les parece bien. Y si estamos todos de acuerdo, ya lo dejamos así. Yo se lo envío ahorita a Gabriela y ella se lo reenvía a ustedes. Y les envío también los materiales, claro, o sea, mis clases, pues, donde están las imágenes y todo esto que hemos visto, para que tengan... De acuerdo, totalmente. ¿Sabes? Yo le había comentado a Gabriela que a veces los links se vencen, que si se vence un link, pudiesen mandar incluso solo el audio, de forma que, bueno, si tú vas a mandar el material de apoyo, uno puede escuchar el audio de la clase y bueno, refrescar cosas. Pues, Ok, de ese asunto más técnico quizá haya que hablarlo entre Gabriela y la sala, más que yo, que no manejo como esa parte de la dinámica, pero yo con gusto les mando el material. A veces soy un poco celoso con él, pero en otro contexto. En este contexto creo que no vale la pena, porque además buena parte de este material que comentamos está en reservorios a los que se puede acceder fácilmente en Internet, entonces no es ningún saber especializado mío, ¿no? Y que debo atesorar, ¿no? Y cuidar y celar porque está allí. Y de hecho nuestro curso se sostiene sobre un programa público que está todo completo en Internet. Entonces mi idea más bien es facilitarles el trabajo a ustedes y por eso les voy a compartir el material. Pero bueno, el asunto del audio y demás, Natasha, y si quizá ya conozco la sala. Vale. Pero entonces, bueno, les mando esto si les parece bien, e insisto, el que quiera, porque ya lo hizo, lo de la reseña del libro, perfecto, me la mandan y yo tomo eso como su evaluación parcial. Y si quiere ir por esta vía, por mí perfecto también. ¿Ok? Pregunta, yo por lo menos no hice la reseña del libro porque, bueno, no llegué a la primera clase. Claro. ¿Simplemente hago solamente o tengo que hacer también la reseña? Si tú quieres hacer la reseña por gusto propio, porque quieres leer el capítulo, que además te lo recomendaría, es un muy buen libro y ese capítulo en particular es muy útil para este curso, estupendo. Pero para mí, con una de las dos basta, Heriberto. La que tú quieras. La que te sea más fácil, más rápida, más agradable, la que tú quieras. Ok. ¿Ok? Gracias. Una pregunta, ¿el énfasis tiene que ser en una obra o se puede revisar un artista y ver varias obras de ese artista? Quizás sugiero una obra porque es muy cortito, Carla, porque es muy poquito espacio, es poco tiempo, pero bueno, si tú crees que en esa extensión y en una semana te da chance de hacer algo con un poquito más de cuerpo de un artista, para mí estaría estupendo. Porque además, precisamente una de las cosas en las que he hecho énfasis en el curso es que un mismo artista suele tener un, ¿no?, corpus de trabajo muy, muy diverso. Entonces, tendría sentido, digamos, solo me da miedo el tiempo y la extensión. Pero si crees que puedes y sale algo chévere, adelante. Listo, entonces quedamos así. Les mando con Gabriela ahorita esto, después de la clase, y les mando las 4 clases, incluida la de hoy. ¿Sí va? Muy bien.
Perfecto, entonces entremos en materia de la sesión de hoy. Como estaba programado, hablaremos de estructuras. Esto es algo que ya les había contado un poquito en la semana pasada, cuando hablábamos, entre otras cosas, de Cindy Sherman, por ejemplo, de esta artista dedicada a la fotografía y cómo en buena medida lo que proponía en sus retratos constantemente se retrataba a sí misma, recuerden. Cómo en buena medida lo que proponían esos retratos era, entre otras cosas, críticas a ciertas instituciones, ¿no? Imperantes dentro y fuera de lo que conocemos como el mundo del arte. De hecho, muchas veces a Cindy Sherman se le estudia. Dile a Rigoberto cuando llegues que la busque. No sé si eso era con nosotros o no, creo que. O hay alguien que tiene su Apaguen micrófono. los micrófonos. Dile a Rigoberto que la busque, déjame decirle. Carolina, porfa. Creo que tienes tu micrófono encendido. Dile que la vayan a buscar en el carro. Chao. Bueno, Heriberto, creo que tienes el micrófono abierto, pero aunque yo lo veo como cerrado, pero no sé por qué se está oyendo. bueno, en fin, creo ¿No? que era alguien más, pero ya quedó. Bien, les decía que muchas veces Cindy Sherman, esta artista que estudiamos la sesión pasada, que en ese caso la veíamos respecto al tema del cuerpo, muchas veces es estudiada más bien como una de las figuras centrales en lo que se ha llamado la segunda ola de la crítica institucional. La crítica institucional es el tema que estudiaremos hoy, aunque el tema en nuestro cronograma sea, la palabra sea otra, la palabra es estructuras. Uso esa palabra siguiendo un poco el esquema, digamos, del programa 21, uno de los capítulos dedicados, no recuerdo ahora en qué temporada, no recuerdo ahora la temporada, pero uno de los capítulos está dedicado a las estructuras. Entonces sigo esa terminología, digamos. Pero bueno, digamos que al hablar de estructuras pienso en instituciones. ¿Okay? Entonces muchas veces Sherman funciona más bien como un artista para entender lo que veremos hoy. Yo la separé por una cuestión de practicidad, hoy veremos otros casos, pero tengan en cuenta que Sherman podría funcionar para la sesión de hoy también. ¿Okay? Vale, entonces les muestro algunos casos como introducción, como hacemos siempre, y probablemente después nos dediquemos a revisar, sí, unos 4 casos, creo que veremos hoy muy puntualmente. ¿Sí? Ya pueden ver mi pantalla, pueden verla bien. Sí, una pregunta, Renato. En el texto hablan de la crítica institucional, sobre todo abocada al propio mundo del arte. Pero esto, o sea, si uno extiende el término, o no sé si es que el término se puede extender en general la crítica a las instituciones, incluyendo Totalmente. obviamente el mundo del arte. Totalmente. Sí se puede extender ese es parte del argumento de la clase de hoy, Carla. Y que el texto apenas es como que sugiere, ¿no? En algunos puntos. En un principio, con esto me adelanto un poquito, pero no importa, en un principio la idea de la crítica institucional, como ven es un poco el subtítulo de nuestra sesión de hoy, en un principio en efecto estaba muy ligada al mundo del arte, más específicamente a la institución artística en tanto que galería o museo. ¿Sí? O sea, cuando se hablaba lo que se llama la primera generación o la primera ola de la crítica institucional, la década de los 60 es museo-galería. Hay un segundo momento, una segunda generación, más hacia los 70, 80 y partecita de los 90, que es la institución artística at large, digamos, todo lo que puede implicar la institución artística, que va, por supuesto, desde las galerías y los museos, pasando por espacios de enseñanza, academias, universidades, circuitos de reseñas críticas, por ejemplo, las revistas, los magazines, los journals que funcionan para hacer difusión, el mercado del arte también, por supuesto, los galeristas, los coleccionistas, en fin. Y hay un último momento más reciente que a veces ya ni siquiera se identifica con la crítica institucional, pero para algunos autores sí, es una especie de herencia tardía o tercera generación de la crítica institucional, donde la institución es cualquier cosa. Es decir, cualquier tipo de institución pues, que conforma nuestra vida como seres, como sujetos sociales, que va desde la institución educativa en sí misma hasta la institución política, la economía como una forma de institucionalizar nuestras vidas también, en fin, cualquier tipo de institución, Carla. Entonces, hoy veremos, por una cuestión de tiempo, sobre todo lo que tiene que ver con la institución artística, pero les voy a dejar un guiños aquí y allá de otro tipo de instituciones, apenas como notas a pie de página, digamos, porque no nos da chance, ¿no?, de verlo en profundidad, pero sí, puede ser una institución. Desde ciertas perspectivas, ¿no?, ciertos autores, puede ser cualquier tipo de institución. ¿Okay? Y bueno, con esto ya me adelanté un poco a lo que les quería contar. Quizá antes de eso me hubiese gustado hacer una nota un poco ñoña, que es respecto a la palabra estructura en sí misma. ¿Por qué me parece importante usar la palabra estructura? Y digo que es un poco ñoña porque me interesa hablar de la propia etimología de la palabra estructura. A mí me parece que
una herramienta fundamental en este tipo de clases siempre es un diccionario etimológico. Más que un diccionario cualquiera usual, los diccionarios etimológicos nos cuentan muchísimo, muchísimo más de una palabra de lo que uno podría esperar, porque hablan de sus usos, más bien, ¿no? Del origen, de dónde viene el término y de los usos que ha tenido a lo largo de la historia. Y eso creo que puede ser muy, muy, muy rico para este tipo de discusiones. Entonces, estructura tiene una relación directa con la palabra institución, en realidad. Etimológicamente están emparentadas, digamos. Por una parte, estructura, que viene del latín structurare, puede significar a la vez un par de cosas. Por una parte, estructurar en el sentido de instruir, de formar, de dar forma, de componer, de construir algo, ¿sí? Darle una estructura, pues, en ese sentido. Y estructurar puede estar también relacionada con la palabra no instruir, sino obstruir. Es decir, bloquear, cortar, imposibilitar algo. Entonces me parece como un juego interesante allí para la palabra estructura. Algo que estructura es tanto algo que da forma, ¿no? Algo que nos constituye, pero a la vez algo que bloquea. Porque al darnos forma posibilita ciertas cosas y otras no. Otras las deja fuera de la estructura. Otras cosas no se pueden hacer dentro de esa estructura. ¿Sí? Instruir, obstruir me parece una cosa importante para entender etimológicamente la palabra estructura y lo que veremos hoy respecto a las instituciones. E institución en sí misma viene de la palabra latín stare, estar, básicamente. Y hay un montón de posibilidades, ¿no? Etimológicas alrededor de esta idea de estar, pero básicamente la de instituir, ¿no? Que está relacionada con constituir, constitución, constitutivo y otra serie de palabras, desde establo hasta estadio, es decir, un montón de palabras que se relacionan y todas tienen que ver con lo mismo, con darle una forma a algo, ¿sí? De hecho, estar viene de estar firme, estar de pie, rígido, inmóvil. Por lo general pensamos en la institución como una cosa robusta, sólida, pesada. Y es ese tipo de conformaciones, digamos, y ese tipo de campos léxicos, digamos, que revisaremos ahora, ¿sí? Con estos casos que entienden, como decía la lectura que les sugerí, que entienden a la institución no tanto como una cosa, ni siquiera como un lugar. En general, pensamos en una institución, un edificio, ¿no? Pensamos en el museo, por ejemplo. No piensan tanto en la institución en ese sentido, sino como una serie de prácticas, de relaciones sociales y por supuesto de sujetos, de personas, ¿sí? Al punto tal, y con esto me adelanto quizá, al punto tal de que el texto termina así: la institución soy yo, la institución somos todos, la institución somos nosotros, ¿sí? Y esto es algo que dice una de los personajes fundamentales de este movimiento de la crítica institucional, Andrea Fraser. Y es uno de los casos sobre los que nos vamos a detener al final de la sesión de hoy, ¿okay? Una nota rápida: la lectura, como siempre, tiene muchos casos, no todos los vamos a abordar hoy, yo rescato los principales, los que creo que son más didácticos para entender el tema, pero bueno, la lectura está escrita, insisto, como desde la primera voz, ¿no? Está hablando ella desde sus propias experiencias, como un personaje que ha sido protagonista de esta historia, entonces creo que vale mucho la pena para quien no haya podido leer el texto, que lo haga, que se tome un ratito para hacerlo, por después de esta clase, porque les va a contar muchas otras cosas que hablan de esa experiencia, ¿no? De primera mano, no tanto un asunto histórico abstracto, escrito por un teórico, por un historiador, por un filósofo a posteriori, ¿no? Está escrito por una de sus protagonistas. Vale, entonces, ¿qué tipo de preguntas plantea ese Me parece que silenciaron mi micrófono, ¿no? Les decía que qué tipo de preguntas plantea ese texto y en general este tipo de artistas involucrados en lo que se llama la crítica institucional. Algunas, porque hay muchísimas más, algunas las resumo aquí. ¿Cómo se puede criticar a las instituciones? ¿Qué tipo de estrategias podemos poner en marcha, a veces dentro de las mismas instituciones, para criticarlas? Y además, y no es exactamente la misma pregunta, se parecen, pero no son iguales, ¿pueden las instituciones en sí mismas ser críticas? O sea, ¿pueden ellas mismas ser críticas? No ser criticadas. Ellas mismas pueden ser agentes críticos. ¿En qué consiste una institución? ¿Qué es una institución? Como digo, no es solo un lugar, no es solo una cosa, es una serie mucho más compleja de sujetos y de prácticas. Lo veremos hoy con algunos casos. ¿Cómo se organiza una institución? ¿Y cómo le damos forma a esa institución? ¿Quién decide qué forma tiene esa institución? ¿Qué estructura debe tener para que funcione de la manera en la que se supone que debe funcionar? ¿Para qué sirve una institución? ¿Puede servir para otras cosas aparte de para esa que sirve? Esa es otra pregunta interesante. Y por último, ¿a quiénes representa una institución? ¿A quienes acoge, a quienes da cabida y a quienes no? ¿A quienes deja por fuera y a quienes invisibiliza? ¿Y de qué modo los hace? ¿De qué modo hace esto? Tanto acoger como invisibilizar. Esas son algunas, muy poquitas, hay muchísimas más.
las iremos viendo según cada uno de los casos. Pero básicamente a esto apunta el texto de Andrea Fraser, ¿sí? Y ella hace un relato allí un poco histórico y lo cuenta, insisto, desde su perspectiva para entonces como un estudiante de arte en el Winding Independent Study Program. Y cuenta, yo era alumna de muchos de los artistas que después se conocieron como artistas de la crítica institucional. Entonces, quizá había ahí un momento muy experimental, ¿no? Y no nos dábamos cuenta y estábamos ya haciendo crítica institucional, ¿no? Desde una institución, desde el Whitney Museum, donde estábamos estudiando con estos sujetos. Entonces, ese es un poco el tipo de gestos que quiero rescatar, cosas que ocurren dentro de la institución y que sin darnos cuenta, ni la institución ni los artistas, a veces ellos mismos no se dan cuenta que están haciendo ya crítica dentro y sobre esa misma institución. ¿Okay? Con algunos ejemplos creo que se entenderá mejor. Les voy resumiendo algunos casos. Uno de los grupos, a veces entendido como parte de la crítica institucional, a veces entendido como un grupo de arte activista. El tema del arte activismo es algo que veremos en nuestra primera sesión en enero. Pero bueno, digamos que entre esos dos, entre arte activista y de la crítica institucional, uno de los grupos más importantes en la década de los 70 y sobre todo 80, específicamente en Nueva York, fue el Group Material. El Group Material tenía una característica, más que hacer obras, es decir, más que producir ellos como un colectivo artístico, hacían curadurías. Es decir, y eso era su producción artística. Lo que creaban era más bien un entramado discursivo que se traducía y que se hacía visible en forma de curadurías. ¿Sí? En organizar exposiciones en las que a veces habían obras de ellos mismos como artistas, pero por lo general lo que había eran obras de otros sujetos, ¿no? De otros artistas y no artistas, como veremos ahora, de la comunidad con la que trabajaban. Y eso es lo que se terminaba presentando, digamos, en sus exposiciones. Y esto es una característica muy peculiar que habla ya de un lenguaje institucional, que habla del propio aparato, ¿no? narrativo que construyen sobre todo los museos, ¿no? Para darse a entender, para transmitir su misión, ¿no? Su trabajo en general, que son las curadurías. Digo, entre otras cosas, como investigar, educar, conservar. Pero digamos, la función de exposición está tramada a través de una curaduría. Entonces, lo que van a ver en estos casos que les voy a mostrar ahorita son esos, curadurías que armaron los miembros del Group Material. Esta es muy, muy famosa. El título es completo, como ven aquí, en inglés y en español. Tiene un título, The People's Choice, ¿no? Como la elección del pueblo, de la gente, y un subtítulo que estaba escrito en español, como lo ven aquí, Arroz con mango. A veces se ha traducido el subtítulo para que quede todo en inglés como What a mess, ¿no? Qué desastre. Pero bueno, Arroz con mango, no tengo ni que explicarlo, cuando explico esto en otras clases fuera de Venezuela tengo que explicarlo, pero yo creo que no hace falta que lo expliquemos. Arroz con mango era una exposición un poco caótica, precisamente, que mostraba en parte lo que ven aquí. Una serie de elementos que venían de las casas de vecinos de una comunidad latina en Nueva York, por lo general marginada, ¿no? del resto del barrio. Esos vecinos convocados por el Group Material ahora eran reinsertados, ¿no? como protagonistas en esa comunidad cuando se les pedía que llevaran de sus casas estos objetos, ¿no? cotidianos, cuadros, fotos, adornos, muñecos de los niños, en fin, para que se presentaran como, no como obras exactamente, pero como objetos que articulaban un discurso sobre esa comunidad que estaba allí, que estaba recuperando de alguna manera su voz, ¿no? tras haber sido silenciada en repetidas ocasiones. Entonces, lo que ven aquí no son obras exactamente, ¿sí? ni es el trabajo de artistas exactamente, sino de vecinos latinos de esta comunidad, y lo que ven, está muy chiquito, pero lo que ven aquí, estas tarjetitas, no son las fichas, no son los datos técnicos que podría tener una obra, sino que son pequeños testimonios de lo que ese objeto es para la persona que lo prestó, ¿no? Fotografía de la primera comunión de mi hijo, la fotografía del matrimonio de mi nieto, en fin, cosas por el estilo, ¿no? Y lo que se articulaba, insisto, era entonces un discurso más bien colectivo, colaborativo, ¿no? Que ellos simplemente organizaban, ¿no? Más no escribían ellos mismos. Ese es el tipo de gestos que me parece interesante para, vamos a decirlo así, hackear, ¿no? Como desestructurar desde adentro, por supuesto, la propia lógica, ¿no? de una institución, en este caso, de una galería. Un caso parecido del mismo grupo, del Group Material, fue una muy, muy famosa serie de exposiciones, todas bajo el mismo título, Democracia, que se desarrolló a través de cuatro momentos, digamos, como 4 ediciones. Esta que ven aquí es una de ellas, dedicada al tema de la educación, había otra dedicada al tema de la política, de participación política, pues, votaciones y demás, otra dedicada al trabajo cultural y artístico y otra dedicada a la crisis que produjo, sobre todo a partir de los 80, la crisis sanitaria que produjo el SIDA. Entonces,
Todo esto estaba inscrito en el periodo, en los 2 periodos de gobierno de Ronald Reagan, ¿no? Un momento pues álgido, digamos, para la mayoría de estos temas precisamente, ¿no? Lo que tenía que ver con cómo se administraban los servicios educativos, sanitarios, políticos, culturales. Entonces, cada una de las exposiciones hechas en momentos distintos funcionaba como un espacio para reunir a otros artistas, pero también a miembros de la comunidad, para que opinaran sobre esos temas en particulares. Esta me gusta mucho, la de la educación, porque como ven, básicamente consistió en transformar la sala del museo en una especie de gran salón. Todas las paredes estaban pintadas con esta pintura negra un poco áspera, rugosa, ¿no? Que da la sensación como una pizarra, como un gran pizarrón. E incluso creo que se llega a ver, ¿no? Está como borrado con la tiza. Se podía tomar notas y escribir a lo largo de la sala. En las paredes hay pupitres, como ven aquí, y estaban todos dispuestos, ¿no? Los objetos y las obras de un modo tal en que pareciera más bien eso, un salón de clase, ¿no? Un espacio para discutir. Y sobre todo, la exposición venía acompañada de lo que ven aquí, a la derecha. Una agenda de meetings, de encuentros, de reuniones, de conversaciones con los vecinos para discutir temas que tenían que ver precisamente con el acceso a la educación en ese momento tan complicado para la política, sobre todo en un nivel local, pequeño, micro. Ese me parece, estos dos son, digamos, para entrar a la discusión, ejemplos que hablan claramente de cómo desde dentro de la institución, parasitar, vamos a decirlo así, las propias formas en las que la institución trabaja, en este caso a través de dispositivos curatoriales. Ese es uno de los casos. Hay otros casos que a lo mejor, digamos, la manera en la que abordan esos recursos institucionales no es tan evidente, no es tan directa, pero también está pensada, digamos, para burlarla de alguna forma, ¿no? Para parodiarla. Ese es el caso de Marcel Burgthager, que es un artista que en este caso tiene varias obras, digamos, sobre la misma idea, pero les voy a mostrar como una de las más emblemáticas porque, digamos, fue como un gran proyecto, tuvo distintas vertientes. En este caso en particular, lo que intenta hacer es crear una especie de museo falso, ¿no? Un museo imaginario, un museo ficticio. Primero ocurría en su propia casa, o sea, en el espacio del hogar, y después eso se fue transformando como una pequeña exposición itinerante, y después se disolvió y quedó nada más el concepto y que se activaba a través de distintas estrategias que les contaré ahora. Digamos que tuvo distintas facetas el proyecto, pero en principio sí era una colección que estaba en su casa, ¿no? Entonces era una colección que giraba en torno a la figura del águila, una figura con una carga iconográfica muy importante, ¿no? Desde la política hasta la propia historia del arte, una imagen que ha sido reinterpretada muchas veces por distintos motivos, siempre lleva consigo la idea de cierto poder, ¿no? Entonces casi todos los objetos que estaban ahí tenían que ver con un águila, con algún tipo de águila, desde estampillas hasta viejas litografías, pasando por obras contemporáneas de artistas compañeros, ¿no? Suyos, hasta recortes de periódicos, fotografías tomadas de revistas, en fin, un sinfín de opciones que eran todas ellas organizadas, incluso catalogadas en el espacio, ¿no? Este ya es fuera de su caso, o sea, esta es una de las veces en las que se mostró como exposición. Y aquí no se nota, pero permítanme adelantarme, aquí sí. Tenían todas una pequeña ficha, que igual que en el caso de Group Material, no era la típica ficha que decía, bueno, obra tal, técnica, medidas, sino que por lo general decían, dependiendo del idioma, del lugar donde se presentaran, esto no es una obra de arte. This is not a work of art, dice este aquí. Bueno, aquí hay unas pequeñas botellas y aquí hay objetos de decoración. El museo consistía, entre otras cosas, en esto que ven aquí. Había toda una estructura burocrática como la que tiene un museo, había un departamento de educación, que, vaya, todo era él, pues el departamento de educación, director, y ya de sala, todo era él. Y aquí se le ve, de hecho, dando una pequeña visita guiada. Esto sí es cuando el proyecto estaba en su casa, que era mucho más chiquito todo. Y tenía también, entre otras cosas, este tipo de placas, ¿no? Como las que uno conseguiría cuando entra a un museo y te da la información. Había un horario, había un número de teléfono, en fin. Había como toda una estructura que parodiaba, ¿no? La manera en la que se supone debería funcionar un museo, pues un museo al menos tradicional. En un último momento el proyecto ya deja de funcionar de esta forma y se declara en bancarrota. Obviamente todo esto es ejercicio, ¿no? de ficción. Se declara en bancarrota y se pone a la venta, ¿no? Se subasta. Nunca se llega a vender, pero se subasta. Hay todo un juego también respecto al mercado del arte allí. Se subastaba jugando o fluctuando del mismo modo en que cambiaba el precio del mercado para el mercado del oro. Entonces, había como todo un valor, ¿no? Muy especial que estaba otorgando Burgthager al resto del trabajo. Y bueno, finalmente el proyecto
se disolvió, ya dejó de existir. Por estos tres momentos, tanto en su casa, luego como una exposición itinerante, luego solo como un concepto que se podía vender, que podía ser mercadeable, hablaban a su vez, ¿no?, de distintas facetas que constituyen el mundo de lo que entendemos como arte, desde la exhibición hasta la compra y venta de obras. Hay otros casos, quizá menos grandilocuentes, pero también muy, ¿no?, con ataques muy directos a lo que entendemos por museo y por qué el museo es una institución, para algunos autores, que básicamente lo que hace es legitimar, ¿no? Y a veces fetichizar, ¿no? Todo lo que entra a un museo pareciera que automáticamente se transforma o podría transformarse en una obra de arte. Y eso es lo que propone Michael Lasher en esta obra, en la que utiliza una pequeña caravana, un pequeño carro que va moviendo a lo largo de la ciudad, alrededor de un museo en el que estaba instalada la exposición en la que estaba participando, y en realidad la obra estaba allí, en esa caravana que se estaba moviendo, y no en el museo, ¿no?, donde se supone que estaba expuesto su trabajo. Pero si ibas al museo, lo que te podías conseguir en la sección donde estaba expuesta su obra era una guía que te indicaba dónde ibas a conseguir esa caravana en ese momento. Iba cambiando, me parece que cada semana. Entonces, podías visitar el museo en distintos momentos de la exposición, y la obra siempre te iba a indicar un sitio distinto de la ciudad, ¿no?, al cual podías redirigirte y encontrar la caravana, y dentro de la caravana estaba el resto del trabajo que exponía Asher. Lo interesante aquí es precisamente el desplazamiento, pues, que genera, ¿no?, el gesto de la caravana respecto al lugar, ¿no?, cuasi sagrado, digamos, del museo, ¿no?, como institución. Y esto es uno de los temas que toca eh, Andrea Fraser en el texto que le sugería para hoy. El asunto de la institución no es el lugar. El asunto con la institución es las prácticas que constituyen ese lugar. Las prácticas que nos hacen creer, entre muchas otras cosas, que lo que entra a un museo, solo por ese hecho, puede ser considerado como arte. Estoy reduciendo un poco la discusión en este momento por fines didácticos, digamos, pero básicamente a esto se refiere el texto de Andrea Fraser cuando habla de esta obra en particular. Y algo parecido respecto a eso que puede o no hacer el museo, no como lugar, sino como práctica, como red de relaciones sociales, es algo que propone esta obra de Mark Dion, que produce para la Tate Gallery a finales de los 90, y que produce para la Tate Gallery alrededor de la Tate Gallery. Lo que ven aquí es una especie de gabinete, ¿no?, de pequeña estantería, también una serie de fotografías que registran parte de lo que está aquí adentro, como una suerte de gabinete de curiosidades, ¿no?, muy del siglo XVI, XVII. Todo lo que ven acá adentro, que no son obras de arte en realidad, son cosas, desechos, basuras, restos de máquinas, de objetos, de mercancía más pop también, que Dion se fue consiguiendo en y alrededor del río Támesis, en Inglaterra, en Londres, y que todo eso que fue recolectando, ¿sí?, a las afueras, digamos, del museo, es lo que entra finalmente allí, convertido ahora en una especie de eso, de gabinete de curiosidad, como si mágicamente, ¿no?, automáticamente lo que ingresaba allí era ahora legitimado o consagrado como una obra de arte. Un poco lo que ocurría precisamente en estas prácticas de coleccionismo de hace unos 3, 4 siglos, ¿no? Recuerdo que en algún momento una obra de Dion expuesta también en la Sala Mendoza, que me parece recordar que tenía algunos insectos o algo por el estilo. Es muy, muy común en su trabajo esta suerte digamos, como de recolección, ¿no?, de colección de objetos que hablan de lo que, entre otras cosas, autores como Tony Bennett han llamado el complejo de exhibición. Pareciera que los museos tienen ese complejo, que lo único que hacen, para lo que creen funcionar es para exhibir. Y un poco las obras de Dion parecen cortocircuitar, digamos, esa idea, ¿no?, interceptarla para mostrar que la exhibición, que en efecto es una de las labores fundamentales de un museo, por lo general suele y debería ir acompañada de otra serie, ¿no?, de tareas, ¿no?, que la complejizan, que la hacen más sugerente, que le dan sentido en última instancia a esa cosa que estamos viendo en un espacio particular. Otro tipo de obras que podrían funcionar para entender estas operaciones dentro y afuera del museo es el trabajo de Mirle Laderman Ukeles, una artista que también, como el Group Material, a veces estudia como parte de la crítica institucional, a veces estudia como parte de la generación de los 80 y parte de los 70 del arte activista. En fin, entre esos dos, me parece que igual es útil para la sesión de hoy. Es muy, muy, muy famosa por trabajar temas que tienen que ver con la basura,
con la limpieza, con el papel que tiene la sociedad en general en nuestras vidas cotidianas. De hecho, hay estudios fantásticos de la obra de Euclides, no desde la historia del arte, sino desde la antropología, ¿no? que la estudia más bien como un personaje que ha entendido, ¿no? Cómo el desecho, cómo la basura nos constituye en realidad, cómo eso de lo que nos queremos deshacer forma parte, ¿no? de lo que se supone que somos y que a lo mejor no lo sabemos. Bueno, yo más que el trabajo de la basura me voy a quedar con el de la limpieza. Quizás de la basura lo podamos ver en otras clases. Me interesa el de la limpieza en dos acciones en particular que les voy a mostrar ahora. La primera es esta, una serie de trabajos en las que Euclides se encargó de limpiar a veces parte de un museo, a veces el espacio público. Estas dos en particular son de las afueras de la entrada pues, de un museo, y hace las veces de una persona que estaría haciendo el aseo, la limpieza, ¿no? No es por lo general una tarea que consideremos como clave o básica para la institución museística, que sin embargo desde su perspectiva conforma, entre muchas otras, la propia estructura que sostiene al museo, y no solo al museo, sino al sistema del arte. Es decir, este trabajo que podría estar uno podría pensar que está hasta la base, ¿no? Toda la cadena que constituye esa estructura institucional, pero precisamente para ella, porque está en la base, es fundamental. Entonces, lo que hace es tomar, ¿no? ese papel, como intercambiar roles, digamos, y limpiar. Limpiar, barre, pasa escobas, pasa coletos, trapos, en fin, limpia zonas, insisto, tanto dentro como afuera del museo, y a veces incluso, y esta es la segunda obra de la que les quiero hablar, lleva eso un paso más allá y directamente vincula ese trabajo de limpieza con el trabajo de los conservadores, que es una de las prácticas clave de un museo, y con el trabajo de un artista. Entonces, engrana en un mismo lugar estos tres elementos, y en un performance muy particular, que es este que ven aquí, sobre las transferencias entre estos sujetos, hace que cada uno ejerzca su labor, digamos. Primero le pide a alguien del aseo que limpie alrededor de una obra en particular, luego le pide a un conservador que se encargue de hacer la limpieza ya mucho más técnica, especializada, estrictamente hablando. De hecho, no es una mera limpieza de una obra en particular, en este caso de esta momia que ven aquí, y luego ella se encarga de hacer tu acción, un performance en torno a ella, y de colocar, que es justo lo que están viendo en esta fotografía, una pequeña etiquetita que indica que esto es un performance hecho por ella. Esto me refiero a todo lo anterior, al trabajo de limpieza del personal de aseo, al trabajo de conservación del personal técnico y a su propio performance. Entonces, hay una serie de capas, ¿no? Aquí que se van sumando, que se van juntando, digamos, y que hablan en sí misma de lo que hace una institución. Una de las primeras preguntas que yo les planteaba hoy era eso: ¿para qué sirve una institución? En buena medida, la respuesta de estos artistas sería para crear una serie de problemas que solo ella misma puede resolver. Las instituciones crean una serie de situaciones que parece que solo ellas mismas, ¿no? pueden lidiar, ¿no? Solo ellas mismas pueden trabajar, solo ellas mismas podrían solucionar para nosotros, creando una suerte de dependencia, ¿no? de nosotros hacia la institución. Entonces, para ella la institución lo que hace, en este caso, por supuesto, la institución museística, es precisamente crear una serie de prácticas, ¿no? que nos permiten entender y valorar, en términos quizás morales, pero también, por supuesto, económicos, distintos tipos de trabajo. Desde el trabajo uno podría pensar más simple del aseo, hasta el más especializado de un conservador, hasta el más experimental o creativo de un artista. Y voy saltando ahora a otros casos que no están necesariamente ligados, y con esto trato de responder a tu duda al inicio, Carla, no están necesariamente ligados a la institución artística como tal, sino a la institución como una construcción mucho más abstracta de nuestro entramado social, instituciones de distintos tipos. Esta en particular tiene que ver con la institución de lo que entendemos como raza, ¿no? Básicamente de formas de discriminación racial, en realidad. ¿Sí? Esto es una obra de René Green, un artista estadounidense que, bueno, quizá aquí no lo ven tan bien, les voy a poner otra imagen con zoom, pero distintas versiones de la misma obra muestran esto: una instalación de tipo hogareño, ¿no? Muy íntimo, cortinas, muebles, ¿no? Con una tapicería muy particular que recuerdan, tienen como un aire muy bucólico, muy de la decoración más rococó, ¿no? Yo me imagino siempre esto como ir a casa de tu abuelita, ¿no? Y está todo como muy decorado de esta forma. Y resulta que cuando te acercas a ver los textiles que ha creado, particularmente para esta instalación, te encuentras con imágenes como esta que están aquí. Imágenes que había descubierto Green en un libro que había sido publicado a finales de los 80,
por Harvard, me parece, ¿sí? Una investigación de Harvard, respecto a la imagen de la comunidad negra en la historia del arte occidental. Y muchas de las imágenes con las que se había topado al descubrir ese libro eran imágenes de tortura. Imágenes de tortura y de, por supuesto, de los trabajos forzados de la esclavitud, y más cercano hacia los 90, ya en la década del siglo XX, también imágenes de protesta y de represión de esas protestas. Entonces, lo que hacía era intentar articular estos dos discursos, ¿no? Un discurso mucho más bucólico, ¿no? Y en apariencia alegre, tranquilo, ¿no? Incluso agradable en términos estéticos, como el que veíamos en las imágenes anteriores, o incluso en esta toma de aquí, con una vista mucho más cercana de esas escenas que había descubierto en esta investigación de reciente publicación. Entonces, quizá la institución aquí no es el arte en particular, sino más bien lo que puede decir y hacer el arte respecto a otro tipo de instituciones de nuestras vidas, en este caso, instituciones que tienen que ver con ciertas formas de dominación, por supuesto sociales, económicas, políticas, pero que, digamos, que se sostienen sobre un asunto de discriminación racial, básicamente. Y hay otro ejemplo, quizá mucho más experimental que este, que también aborda un tema que no tiene que ver con el arte, pero usa el arte para tratar esa otra institución, esa institución externa, digamos. Este es un colectivo que volveremos a ver probablemente en nuestra última clase, cuando hablemos de tecnologías, el Critical Art Ensemble, antes llamado también Electronic Disturbance Theater. Los nombres para el mismo colectivo se transformó después. Pero bueno, el Critical Art Ensemble, que es como se llama todavía hoy, es un colectivo, algunos dirían interdisciplinario, a veces es más bien como extradisciplinario, entra y sale constantemente de la institución artística para colaborar con otros saberes, con otras formas disciplinares, por lo general del campo de las ciencias. Este en particular es una investigación en torno a la modificación genética de ciertos alimentos. Entonces, es un trabajo hecho entre la ingeniería, la biología, genetistas, en fin. Consiste básicamente en lo que ven aquí, un mini laboratorio portátil que se instalaba en las galerías o en los museos en donde eran invitados a llevar a cabo el performance. Está pensado como un performance en realidad. Y en este mini laboratorio portátil ocurría una serie de experimentos y de estudios, de análisis de semillas, de frutas, de vegetales que las personas que iban al performance llevaban, para que estas personas que estaban allí, no solo los artistas, por supuesto, sino los investigadores invitados, para que las analizaran. Entonces, lo que resultaba después de unos 2-3 días de análisis eran ya información, ¿no? Como hard facts sobre esas cosas que se habían llevado. ¿Cuántas de ellas estaban o no modificadas genéticamente? Y, bueno, ¿qué impacto podía tener eso en las personas que solían consumirlas? Si se ven aquí de nuevo, si lo notan bien, la institución no es la artística, ¿no? Igual que en la anterior, pero más bien es poner el arte en función de una crítica a otro tipo de instituciones. En este caso, una que es, bueno, que trama toda una red internacional, ¿no? de alimentos y de su manipulación. Y las implicaciones que eso tiene, por supuesto, no solo sanitarias, sino económicas, políticas y demás. Entonces, esto es un panorama rápido que quería, por supuesto, limitado en muchos más casos, pero que quería plantearles antes de entrar a los casos estelares, vamos a decirlo así, los 4 casos principales que quisiera que analicemos hoy, 4 casos además como de generaciones distintas, ¿sí? Eso me parece muy útil. Pero resumo entonces este panorama que les acabo de hacer. Como les decía, justo ahora la institución no tiene por qué ser necesariamente la institución artística, aunque si uno estudia la historia de la crítica institucional se ha dividido así. El primer momento donde sí era el arte, esa institución, y específicamente el museo, la galería, un lugar bien definido, bien acotado. Un segundo momento donde era el arte en general, es decir, cualquier otro tipo de red que pudiese conectarse con lo que llamamos arte, sistema, mundo, institución del arte, desde las universidades hasta las revistas especializadas, pasando por el mercado y por supuesto el museo. En medio de eso cualquier otra cosa. Y un último momento, mucho más reciente, ligado a estos casos finales que acabamos de ver, donde puede ser básicamente cualquier tipo de institución la que es criticada, siempre por supuesto desde las herramientas experimentales propias de cierto arte contemporáneo. Ese es el resumen, digamos, que quisiera plantear, al menos en términos históricos. Y ahora me gustaría concentrarme en cuatro casos. Veremos el trabajo de Martha Rosler, el trabajo de Hans Haeckel. Estos son quizá de las primeras generaciones. Después veremos el trabajo de la propia Andrea Fraser, la artista que escribió el texto que leyeron.
y terminaremos con el trabajo de Fred Wilson. ¿Okay? Y apenas como notas a pie de página les dejaré un par de referencias extra para complementar estos 4 casos por una cuestión de tiempo. No nos daría tiempo de meter mucho más aparte de ellos 4. Verán que son artistas con una trayectoria muy sólida, hay muchísimo trabajo que estudiar, yo he hecho una pequeña selección, entonces no hay tiempo para meter mucho más aparte de ellos 4, pero me parece importante al menos dejarles unas notitas, ¿no?, sobre otros casos que se podrían relacionar y si les interesa, los remito a ellos para que puedan generar ustedes esas conexiones, ¿no? Vale, primero, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios antes de que siga con la otra parte de la clase? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, profe. Bueno, a mí en realidad quisiera más como acotar sobre los movimientos que estamos viendo y las formas en las que ellos hacen como una crítica a la institución, ¿no? Porque a pesar de que hacen uso de la institución, están criticando a la institución y es también como esa capacidad que tiene el mismo sistema, ¿no? El sistema capital y el sistema del mercado del arte, ¿no? De absorber las nuevas pulsiones artísticas, ¿no? Y convertirlas en mercado del arte. No precisamente sobre estos colectivos de artistas, sino más bien como representaciones más de lo que pasó en los años 60, el movimiento hippie, o sea, y así con Live Aid y toda esa que hubo también en esa época, y donde hoy en día lo vemos también como ya casi, como usted comentaba, institucionalizado en las prácticas de arte, ¿no? Sí, gracias, Angie. De hecho, tocas un punto muy importante que espero quede claro ahora con unos casos que veremos, pero qué bueno que lo mencionas una vez, que básicamente la paradoja aquí con estas prácticas, con este movimiento en general, es cómo logra hacer esto, es decir, cómo logra utilizar la institución para hacer crítica de la propia institución. Y una posible respuesta a esa paradoja es el texto que yo les sugería que leyeran para hoy, ¿no? Que de hecho el título trata de eso, de la crítica institucional a una institucionalización de la crítica, una crítica que ha sido institucionalizada, instituida ya y aceptada como parte de los lenguajes de esos museos, de esas galerías, de esa institución artística en general. Y eso es un problema, por supuesto. Pero bueno, también es una cosa muy aceptada de estos artistas y es quizá lo más rico en términos experimentales que podríamos aprender de ellos. Eso es lo primero que quería comentar respecto a lo que decías. Y lo segundo, me parece muy importante estos vínculos que haces con décadas previas a las que estamos estudiando ahora, porque eso es algo que resolveremos en la primera sesión de enero, cuando nos volvamos a ver en enero, que hablemos de política, el concepto que estudiaremos es política, estudiaremos lo que se ha entendido como arte activista. Y en ese momento aparecerán las conexiones entre esta clase que estamos viendo hoy, la crítica institucional, los movimientos artísticos en los 70 y 80, y nuestra primerísima clase de arte conceptual. Lo que veremos es cómo ese primer momento experimental de los 60 en torno al arte conceptual y este segundo momento experimental del arte de la crítica institucional parecen reunirse o encontrarse finalmente en un arte mucho más crítico que lleva, digamos, como hasta las últimas consecuencias estos experimentos. Y bueno, me parece importante señalarlo porque con eso continuaremos la discusión cuando nos volvamos a ver en enero. Pero sí, Angie, o sea, creo que el asunto aquí está en cómo me haces pensar en que es cierto, no solo es el arte en sí mismo, sino el sistema capital en general, o sea, el capitalismo en general parece estar caracterizado por eso, por la capacidad que tiene de absorber incluso lo que podría ser potencialmente negativo. Es lo que, no recuerdo si es Karl o cuál es su nombre, pero Schumpeter es su apellido, un economista me parece, eh, que habla del término, ¿cómo es? Destrucción creativa. Una característica para el del capitalismo, es decir, que necesita como sistema pues, de vida, necesita constantemente absorber cosas nuevas, destruyendo las que estaban previamente, porque solo así se puede mantener en constante, digamos, transformación y por ende ser constantemente exitoso. Entonces creo que hay algo en efecto allí que no solo tiene que ver con el arte, sino con el sistema que fetichiza ese arte también, ¿no? Al interior de esa institución. Así que Sí, gracias profe, por eso. ahorita, disculpe que le interrumpa, ahorita que comenta eso me recuerda también como un concepto político muy ligado a la ciencia, a la tecnología, de la obsolescencia programada, ¿no? O sea, cómo algunas máquinas tienen un límite de vida que podría ser más largo en vez de finito y esto responde a una dinámica del mercado, ¿no? Pero también, o sea, todo como que esta colación para también
traerla, ¿no? al tema del arte, o sea, cómo algunas tendencias, por así decirlo, porque ya no podemos categorizar al arte, lo hemos aprendido con el profesor Marciales, pero también cómo hay, y no se escapan del mercado estas tendencias de qué es arte y qué ya no es arte, y qué vende y qué no vende. Y por otra parte, que es lo que señala el texto que les comento para hoy, que muchas de las cosas que estamos viendo aquí como críticas tan abiertas a las instituciones ocurren en el seno de esas instituciones. Un par de casos que les voy a contar ahora son muy claros al respecto, y ese es el problema, precisamente. ¿Cómo es posible que esos museos finalmente abrazaran, ¿no? A estas obras que eran tan críticas con ellos mismos? Pero Vamos hay a ver. algo que me llama mucho de ese texto, y es verdad, y es que está la noción de que es arte versus la institución, o el artista versus la institución, pero creo que esa dicotomía no es tan cierta. Es decir, por ejemplo, no sé, el capitalismo hace que la gente se compre camisas del Che Guevara y en ese sentido lo fetichiza y le quita como el poder de lo que en realidad era. Pero creo que en el caso del arte que hace crítica institucional no necesariamente sucede así. Es decir, creo que lo que permite que exista esa crítica es precisamente estar inserto dentro del mismo museo. Es decir, si este artista se pone a limpiar cualquier calle por ahí, no, o sea, no funciona. Entonces es como justamente esa paradoja creo que es lo que hace que funcione, pero eso le choca a la gente. El otro día estaba conversando aquí en mi casa. ¿Cómo se llama el cantante este que tuvo la canción de Yo me quedo en Venezuela? No sé qué, y él, ahorita no me acuerdo su nombre. Bueno, que él hizo la canción esta y Yo me quedo en Venezuela, y después él se fue a vivir a España y la gente lo criticó. Y lo que yo estaba discutiendo es el hecho de que él se vaya a vivir a España hace que la canción sea menos legítima en su mensaje. Y creo que es un poco como esa misma paradoja, y creo que no, creo que sigue siendo igual de legítimo. Carlos Baute, ese mismo. Es como un poco eso, pues. Claro, esa es un poco la hipótesis de Andrea Fraser cuando escribe el texto, que para ella el asunto no es que la institución está por una parte y el arte y sus prácticas y los artistas que las llevan a cabo están en otra. Así será el texto. No, más bien yo soy la institución está en mí, yo estoy en ella, en mí y en mis compañeros artistas y en mis compañeros curadores y en mis compañeros historiadores del arte y profesores y demás. Entonces sí, creo que la dicotomía no es tan real. Carla. Pero, a ver si con hay un par de casos que yo creo que pueden explicar eso. Les digo entonces, son 4 los que vamos a ver ahora mismo para que nos dé tiempo. Uy, perdón. Martha Rosler es la primera de ellas. Es un artista que está considerada como en ese segundo momento, digamos, ¿no? Donde la crítica no era solo hacia el arte, sino en general hacia otras instituciones que nos hacen repensar qué papel juega el arte en nuestras vidas, digamos, cotidianas. Es una artista muy famosa por trabajar temas que quizá en su momento todavía no eran considerados así, pero a la larga sí, temas de interés o temas que se vinculaban con luchas feministas, ¿no? Y con el lugar que ocuparía las discusiones sobre el feminismo en el arte, ¿sí? En el arte contemporáneo. Y eso es un poco lo que ven en esta obra que está aquí. Semiotics of the Kitchen es un video performance en el que Rosler, que es la que ven aquí, frente a la cámara, dentro de la instalación de una pequeña cocina, frente a la cámara va tomando elementos propios de la cocina y va haciendo gestos, a veces tradicionales, lo que uno esperaría hacer con ese objeto, y a veces gestos exagerados, ¿no? Aquí, para ir narrando una especie de abecedario, ¿sí? En función de esos objetos. Entonces empieza con A de apron, de delantal, entonces dice A, apron, se lo pone, comienza a hacer cosas con el delantal, y así sucesivamente con cada uno de los instrumentos. Con la K de knife, ¿no? De cuchillo, hace como si estuviese cortando en el aire, amasa con un rodillo, con un ablandador de carne golpea, en fin, y va siendo cada vez como más exagerada y hasta violenta, ¿no? La gesticulación que va armando, y termina por ejemplo, con estas letras que no tenía elementos a la mano para hacer la palabra con ellas, X, Y, Z, ¿no? Entonces va haciendo con un cuchillo, con un batidor, va haciendo gestos en el aire, con la Z hace una especie de Z, ¿no? Rasgando el aire con el cuchillo, en fin. El trabajo tenía que ver con el lugar de las mujeres, usualmente pensado como un lugar doméstico, un lugar para atender asuntos de la cocina, ¿no? Y
fin, toda una construcción respecto a ese rol de género, que para mí, y esta es una de las notas a pie de página que les dejo, y un poquito tiene que ver con el comentario que nos hacía Angie la semana pasada, que valoré mucho y que trato de tomar en cuenta ahora, que es cómo hacer una especie de correlato o de trasvase entre esto y otras experiencias más cercanas a nosotros en Latinoamérica. E insisto, no me va a dar tiempo de andar en ellas, pero se las dejo aquí apuntadas rápidamente. Pienso en esta serigrafía de Margot Romer, directora de la Sala Mendoza, por cierto, durante varios años, en la que, digo, el título creo que es bastante elocuente, ¿no? Corte esquemático del abdomen, en la que se muestra un horno, una cocina en general, pero con un horno abierto, en distintos cortes esquemáticos, digamos, ¿no? del dibujo, un dibujo con una composición muy simple, muy sobria, con colores muy propios de la obra de Romer, que creo que de alguna manera conectan directamente con la obra que acabo de mostrarles de Rosler, ¿no? Respecto al cruce entre el cuerpo de las mujeres, tanto dentro como fuera del arte, con ciertos roles que la sociedad parece haber impuesto a esos cuerpos, ¿no? Ese es un primer caso que creo que se puede conectar, y un segundo caso es un poco más cercano, esta obra desplegada en distintos momentos, ahorita se los resumo, esta obra del colectivo mexicano Polvo de Gallina Negra, colectivo abiertamente feminista en la década de finales de los 70 y principios de los 80, dedicado a repensar precisamente el lugar de las mujeres dentro de la historia del arte, pero también el lugar de la historia del arte en nuestras sociedades, ¿no? En nuestras vidas cotidianas. Tenían un gran proyecto, digamos, como un proyecto macro, paraguas, digamos, llamado Madres, sin más exclamación. Y para que conozca un poco la cultura mexicana, entenderá que madre es una palabra así polisémica, ¿no? Multifacética, es como vaina, ¿no? Puede servir para un montón de cosas. Entonces, Madres en particular tuvo varios performances, varias instalaciones, varias acciones. Yo aquí tomo una de ellas apenas, que era específicamente el performance Madre por un Día. Madre por un Día fue una acción que llevaron a cabo en la televisión, en tele abierta, en la que por invitación de un Guillermo Ochoa, me parece que se llamaba, no recuerdo, el conductor, un importante conductor de la televisión nacional, por invitación de él, acuden al programa a contar un poco el trabajo que hacen como colectivo. Ya tenían cierta presencia mediática, habían participado sobre todo en muchas marchas y en muchas acciones públicas, entonces responden a esta invitación. Y además de contar lo que hacen como colectivo, llevan a cabo una acción con él mismo y le piden que se ponga este delantal, como ven aquí, ¿no? Le ponen una barriga falsa también, así como si estuviese embarazado. Y finalmente, y este es como la joya del asunto, lo coronan. Ponen esta corona, todo esto mientras van relatando, ¿no? Qué tipo de trabajo suelen hacer como colectivo. Creo que no es muy difícil de adivinar qué título le dan cuando lo coronan, ¿no? Lo coronan, creo que todo lo podríamos decir en coro, lo coronan la reina del hogar. Otra alusión directa, ¿no? A este tipo de imágenes que suelen estar ligadas, ¿no? A la figura de la mujer. Y bueno, me parece que a través de una estrategia distinta a la de Martha Rosler o a la de Margot Romer, abordan temas parecidos, ¿no? Que tienen que ver con una crítica a una institución, que en este caso tiene que ver con una institución más bien, pues sí, de los roles de género, una institución claramente machista, en sociedades tanto latinoamericanas como no, por supuesto. Pero bueno, aquí cierro este paréntesis porque me parece importante conectar con la obra de Rosler, pero sigo con otros casos de ella misma. Esta es una acción que tiene dos momentos. Esta que ven aquí es la segunda, es ya cuando la acción es grabada en video. La primera parte de la acción no fue grabada. Es un performance en el que Rosler, con estudiantes de distintas disciplinas de la Universidad de California, llevan a cabo como esta especie de estudio, ¿no? Con su propio cuerpo. Este es Rosler, la propia Rosler, la que ven aquí. En el video, básicamente, ella se va desnudando a petición de este sujeto que está aquí, que uno supondría que es un médico o algún tipo de científico, ¿no? Mientras le pide que se vaya quitando ciertas prendas, la va midiendo su cuerpo, mide su busto, mide su cadera, la cintura, los brazos, la cabeza, en fin. Y el resto de las personas, sobre todo estas tres mujeres que están acá atrás, van tomando nota de todos los datos que arroja el cuerpo de Rosler. Y todo esto ocurre en el marco de una revisión, digamos, o de una reinterpretación, digamos, de una serie de proyectos que había descubierto Martha Rosler, que había llevado a cabo las instituciones de salud de Estados Unidos hacia inicios del siglo XX, con comunidades no blancas, con comunidades negras, con otro tipo de comunidades que habían migrado al país y que por estudios, ¿no? Por motivos supuestamente científicos, decía esta
este trabajo que revisó Rosler, medían, ¿no? Medían y tomaban como nota de cómo debía lucir esos cuerpos que estaban analizando. Una especie de reinterpretación de aquello que mezclaba, por supuesto, asuntos no solo raciales, sino también de la industria de la belleza, ¿no? Y de cómo el cuerpo de la mujer debería lucir según una serie de peticiones del mercado de un modo específico. Esta es otra de las obras que creo que habla muy bien de cierta línea de trabajo, en el caso de Rosler, y que cierra para mí con esta otra acción, también un video performance, transmitido en la tele abierta también, un canal muy experimental, ahora no recuerdo el nombre del canal, pero local de Nueva York, en el que se transmitía este video que ya había hecho con antelación Rosler, porque está editado, no solo ella haciendo lo que les voy a contar ahorita, sino que tiene montajes de otras cosas. Pero básicamente consistía en ella, como dice el título, leyendo la revista Vogue. Entonces la va leyendo y mientras la va leyendo la va comentando. Y va haciendo preguntas abstractas a quien ve el video, como qué es la moda, qué es la belleza, cómo nos sentimos bellas, qué es sentirse bella, preguntas por el estilo. Y mientras va mostrando la revista y la va hojeando, la va leyendo y la va comentando, se hacen cortes muy abruptos, ¿no? Y con el montaje va metiendo allí imágenes de fábricas, ¿no? En las que trabajan sobre todo mujeres asiáticas construyendo ropa obviamente económica, de baja calidad además, mujeres que trabajan por horas y por horas, ¿no? Que son explotadas, e intercala eso con imágenes de grandes modelos que se veían en estas mismas páginas de la revista Vogue. Y además de intercalar, estas imágenes, intercala datos duros, digamos, como por ejemplo, cuánto gana alguna de esas trabajadoras asiáticas confeccionando esas prendas y cuánto gana por hora una de esas mujeres que son modelos, ¿no? Y va intercalando todos estos datos, estas informaciones, y de fondo lo que pueden escuchar es una música muy pop, muy de los 80, y el video termina con esta imagen que ven aquí, que es la propia Rosler maquillándose, ¿no? Frente a un espejo. Es un video que dura unos 20 y pico de minutos, y además se consigue en línea, creo que vale mucho la pena que le echen un ojo. Estos tres, Semiotics of the Kitchen, la pieza en la que miden sus proporciones, y el video performance de Vogue, creo que hablan de un tipo de trabajo y de un tipo de crítica institucional en la obra de Martha Rosler. Y hay otra línea de trabajo que también me parece muy interesante, y de hecho quizás la que le hizo muy famosa posteriormente, hacia finales de los 80. Este proyecto en particular, If You Lived Here, una gran exposición que tocaba el tema de la crisis inmobiliaria en un lugar tan particular como Nueva York. Hablaba básicamente del cruce tan paradójico entre el boom, ¿no?, de la industria inmobiliaria con la cada vez más profunda precarización de ciertos sectores de la población, que se convertían absolutamente en indigentes, ¿no? Entonces hay un trabajo allí de campo, tanto de comunidades directo, de homeless o ONGs que trataban el tema, con asuntos que tenían que ver más bien con la industria, con la gran industria de las rentas y de los alquileres. Eso es lo que van a ver aquí resumido. Una gran instalación en la Fundación Día, en la galería de la Fundación Día. Y bueno, como ven aquí había desde espacios típicos del hogar, ¿no?, con alfombras, con muebles, con sofás, con mesitas en el centro, fotografías que documentaban el asunto, ¿sí?, que acabo de resumir, y también estas pequeñas construcciones que imaginaban un poco la forma en la que se asumía o se abordaba el tema de esa crisis inmobiliaria, ¿no?, y del problema de quiénes pueden o no tener un hogar y qué tipo de hogar es. Había guiños muy, ¿no?, provocadores, como este que ven aquí, en este banquito, y de fondo una imagen de una persona durmiendo en la calle superpuesta justo sobre el banco, y había también esto, que quizás era el núcleo de la exhibición, una serie de espacios dentro de la galería, dentro de esa misma instalación, habilitados específicamente para que esas ONG con las que había trabajado trabajaran durante el tiempo que estaba en la exposición activa, es decir, desplazaran sus oficinas allí, y continuaran con el trabajo que hacen comúnmente, pero allí, en el lugar de la exhibición. Y continuaban haciendo lo que hacen, trabajar con los vecinos para ubicar, ¿no?, sitios donde estas personas podían dormir momentáneamente, contactar con iniciativas tanto públicas como privadas que pudiesen proporcionar soluciones habitacionales, en fin, hacían su trabajo cotidiano, pero en el marco, digamos, de la institución artística que acogía la exposición de Rosler. Y otro punto crítico fue este. Otra serie de espacios habilitados en la exposición, no solo para hablar del problema, sino para intentar ser una solución, aunque momentánea, para el problema. Entonces, había una serie de camas como estas que ven aquí, que estaban pensadas para que las
personas alrededor de la galería que estuviesen en esta condición de calle pudiesen ir allí y dormir, aunque fuese solo los meses que iba a estar abierta la exposición. Es decir, suministrar una especie de solución más directa, ¿no? Y no solo una reflexión abstracta. Aquí hubo una trampa, y quizás eso también hizo tan famoso el proyecto. Esto nunca se pudo llevar a cabo realmente. Quedaron las camas, como se ven aquí, como parte de la instalación, ¿no? Como una memoria, pero nunca fueron ocupadas por ninguna persona, porque hubo un ardid allí. El argumento fue muy mezquino a mi juicio, de parte de la institución. Se supone que la renta del espacio estaba siendo alquilado, pues, ese espacio para efectos comerciales y que por ende tenían un horario diurno. Es decir, la renta del local no permitía un uso nocturno, no podía haber pernocta, pues. Entonces, básicamente eso bloqueó la posibilidad de que Rosler creara este espacio para lo que ella quería, ¿no? Que era realmente dormir en él, habitarlo y que funcionara como una pequeña, momentánea, pero al menos efectiva solución para el asunto de la crisis inmobiliaria. Este quizás es el proyecto de los más grandes, ¿no? que da nombre a Martha Rosler. Se distancia un poco del tema que vimos ahorita, pero creo que también es muy relevante para su trayectoria. Y me conecta con otra serie de artistas, en este caso previos a Rosler, que hablan también de asuntos parecidos. Hans Haacke es de esta primera generación de la que hablamos, donde parecía que todavía el asunto era la institución artística llamada museo o llamada galería, ¿no? Aún no otras. Y poco a poco su trabajo, porque tiene una obra muy extensa, se fue transformando hacia esos otros momentos de la crítica institucional. Entonces, esta que ven aquí es de ese primer momento, digamos. Es literalmente una votación que hace dentro del MoMA, en una de las salas del MoMA. Su obra consiste en habilitar estas dos cajitas, como ven aquí, urnas, digamos, electorales, y una pregunta, ¿no? En la que consistía la votación, y papeletas que podías llenar y depositar según las instrucciones. La pregunta es básicamente esta que ven aquí. El hecho de que el gobernador Rockefeller no haya anunciado las políticas del presidente Nixon respecto a la guerra en Indochina, básicamente se refiere a todos los conflictos iniciados mucho antes de Nixon en torno a la guerra de Vietnam. ¿Ese hecho sería un motivo por el cual usted no vote por él ahora en noviembre? Esa es la pregunta. Adelantándose a las votaciones, en efecto, para la gobernación en noviembre. Sí, no, sí, deposite su papeleta en tal caja, si no, en tal. En eso consistía la obra, y básicamente era un ejercicio precisamente de democracia directa, ciudadana, ejercida, sin embargo, de manera subrepticia a través de la propia institución museística. Dicho sea de paso, Rockefeller siempre fue una persona clave para el financiamiento de estos grandes museos. Entonces, el cruce aquí, el asunto no era tanto sobre la política, sino sobre el lugar que ocupa el museo respecto a esa agenda política. Hay otros ejemplos más claros, me parece, al respecto. Este es un caso en otro museo en Alemania, ahora no recuerdo el nombre exacto del museo, pero la acción consistía en una invitación que hace este museo a Haacke para participar junto con otros artistas en una exposición que conmemoraba el ingreso a la colección de ese museo de esta obra que ven aquí. Una obra que retrata un paquetito de espárragos de Manet. Una obra que habían donado recientemente al museo y que querían conmemorar, ¿no? Tanto la obra como el legado de Manet, y pedían a distintos artistas contemporáneos que participaran homenajeando este asunto. Y Haacke inventa esta obra en la que, más que hablar de la pieza en sí mismo que estaba entrando al museo, habla de su historia. La instalación es como la ven aquí, un caballete que tiene la obra real, pues, la original, y la obra realmente de Haacke es todo lo que está alrededor. Estos pequeños cuadros, afiches que ven aquí, que aquí se ven con más claridad. Aquí está la obra. Los afiches consistían en una serie de perfiles, digamos, como de historias breves, muy resumidas, de los sujetos que en algún momento habían tenido la obra, desde la persona que la estaba donando directamente al museo, que formaba parte del comité de la dirección del museo, este que ven aquí, hasta el propio Manet, que fue quien la pintó. Y en medio de eso, todas las personas que, según la investigación que él había podido hacer, habían tenido en algún momento en sus manos esta obra. Y lo interesante de esta investigación es que daba con unos vínculos muy sospechosos entre este sujeto y digamos, todo el ascenso del Tercer Reich décadas antes, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué vínculos tuvo Abs, este sujeto, con el partido nazi en aquel entonces? Y de eso hablaba la instalación en realidad. Entonces, más que hablar de Manet o del museo, hablaba más bien de qué tipo de pactos, de complicidades hay muchas veces entre estos órganos no directivos y otras esferas de la vida social, que no tienen nada que ver con lo artístico en sí mismo.
Eso es un gesto que repite en esta muy famosa obra, en la que se reapropia de las cajetillas de cigarros Marlboro, pero combina, como ven el nombre de la acción y de la caja, combina la palabra Marlboro con el nombre de un senador republicano de North Carolina, me parece, aunque no estoy seguro. James, me parece que era su nombre de pila, James Helms era su apellido. Y de allí que entre Helms y Marlboro salga Helmsboro. James fue un personaje que, además de ser senador, participó siempre en campañas a favor de la industria del tabaco y además, a través de esa industria, participó muchas veces en el financiamiento de grandes instituciones de la vida cotidiana. No las artísticas, sin embargo, fue un personaje que mientras se lanzaba en la campaña para senador, una de sus promesas era intentar, si no eliminar, al menos modificar los estatutos a través de los que trabajaba el National Endowment of the Arts, ¿no? El Fondo Nacional de las Artes de Estados Unidos. Entonces, había una crítica directa pues, al trabajo cultural y artístico que Hake se toma muy personal y que traduce en esta pieza que ven aquí, en la que cruza su labor como personaje de la política y de la vida pública en general con su participación más bien en la esfera privada, ¿no? En la iniciativa privada de estas industrias del tabaco. Como ven aquí, no son 20 cigarros de lo que está relleno, sino 20 cartas de los derechos, ¿no? Cada uno de los cigarros en realidad está envuelto en uno de los primeros, digamos, las primeras cosas que dictaba esa primera carta de derechos en la Constitución norteamericana. De nuevo, hay un cruce directo entre las instituciones artísticas, sus relaciones con otras instituciones de lo social y sobre todo de lo político. Esta obra creo que lo explica también muy bien, del mismo Hake. Es un homenaje a Bruce Fahers, el artista que vimos hace un ratito con el Museo Imaginario de las Águilas. Es una especie de homenaje a este artista, en la que un cuadro pintado por el propio Hake, un cuadro de Reagan, está colgado en un lado de la sala, digamos, en una pared, y enfrente del otro lado, atravesado por una alfombra roja, como ven allí, hay una fotografía, una gigantografía de una imagen que reseña una serie de protestas en contra del gobierno de Reagan. Entonces estaban como enfrentadas estas dos imágenes, pero atravesadas también por esta suerte de espectáculo, ¿no? Tanto con la alfombra como con estas barras que te permiten, ¿no?, administrar el espacio. Una reflexión del espectáculo que fue muy sensible pues, para un gobierno como el de Reagan y que creo que más recientemente uno podría volver a pensar en torno al gobierno de Trump, ¿no? Creo que hay unas similitudes ahí muy raras entre ambos y que hablan también de una espectacularización de la política. Bueno, esa es otra obra que cruzaba estas distintas líneas, pero a mí bueno, no solo para mí, para muchas revisiones de su trabajo, la gran obra de Hake es esta. Sapolsky et al., digamos, resumida de esa forma el título, una gran instalación que hace en los 70, de hecho es previa a todas estas obras que les acabo de mostrar, o que piensa, porque nunca se llevó a cabo, para una instalación en el Guggenheim de Nueva York, que hablaba, igual que en la obra de Martha Rosler, de toda la crisis inmobiliaria de esta ciudad. La investigación empezaba con este corporativo, ¿no?, con esta industria inmobiliaria, Sapolsky, y luego iba reticulándose hacia muchas otras empresas, muchas de ellas ficticias, que tenían tratos muy turbios con Sapolsky. Y todas, en general, arrojaban una misma idea, que un puñado de estas empresas tenía la mayor parte de las propiedades de Nueva York y la mayor parte de esas propiedades que tenían estaban específicamente en los barrios más pobres de la ciudad, ¿no? Entonces había un desnivel muy abrupto allí entre lo que cobraban por estar en una zona tan marginada y, bueno, el negocio que se estaba implicando a este puñado de sujetos. La obra luce un poco así como la ven aquí. Son una especie de atlas que tienen fotos, más de 140 fotos, que toma directamente Hake de esas distintas propiedades que va investigando, las fotos de la fachada, digamos, que es lo que se ve aquí abajo, aquí se ve, datos duros de esas propiedades, información que obtiene el registro catastral, la extensión de la propiedad, el año en el que fue comprada, qué tipo de servicios tiene, por qué precio fue comprada, qué precio tiene ahora en el mercado, qué precio es el que se da para las rentas del departamento en ese edificio, en fin, ese tipo de datos duros. Y todo eso se articulaba, bueno, aquí ven un close-up de cómo luce la instalación, todo eso se articulaba en esto, una suerte de mapa muy, muy complejo que arroja la investigación de Hake, en la que encuentra estos cruces, precisamente los cruces entre un sujeto y a su vez muchas otras, ¿no?, empresas, insisto, muchas de ellas ficticias, y cómo esos cruces eran lo que hacía posible que un solo corporativo
se hiciera con la mayor parte de las ganancias de un mercado tan vasto como el de una ciudad como Nueva York. Una cosa más interesante aún fue lo que pasó con la obra, y aquí quizá comentarios como los que hacían Angie y Carla van a ser importantes. Lo que pasó con la obra es que estaba prevista para que se exhibiera en el Guggenheim, en una exposición grande de Hackett, y la obra fue censurada por el director del museo porque no consideraban apropiado el lenguaje que estaba poniendo en marcha respecto a lo que un museo debía hacer. Nunca se ha llegado a comprobar, pero para muchos críticos y para muchas personas que han analizado el caso, lo que ocurrió aquí es que la investigación arrojó vínculos entre personas que formaban parte del patronato del museo con esta red de corrupción. Es decir, que había personas involucradas dentro de la junta directiva del Guggenheim en este asunto. Entonces, aunque eso nunca se ha comprobado del todo, es bastante posible. Y bueno, en todo caso, el resultado fue el mismo, que la obra fue censurada, se pidió que se retirara de la exhibición, tanto Hackett como el curador de la muestra se negaron, y eso condujo a que por una parte al pobre curador lo botaran del museo, y por otra parte a Hackett le suspendieron la exhibición. Entonces todo lo que ven aquí, específicamente el montaje que ven aquí, no es en el Guggenheim, es una galería pequeña en Nueva York que acoge la muestra, y bueno, esto la hizo muy famosa porque los medios cubrieron inmediatamente todo el escándalo que supuso, tanto la denuncia de la censura como la red de corrupción que había descubierto Hackett con su investigación. Y hay una cosa fantástica que a mí me encanta contar a modo de chisme y de anécdota, porque tampoco está comprobada, pero creo que puede ser muy, muy potente para imaginar otras cosas. Pues ahí, insisto, son rumores también que dicen que incluso la investigación llegó a manos del Departamento de Policía de Nueva York, de NYPD, porque parece que había permitido también trazar vínculos con el crimen organizado, ¿no? Esa red de corrupción que estaba allí. Yo hace poco tuve la oportunidad de escuchar a un alumno directo de Hans Hackett, y cuando le preguntamos sobre esto nos dijo que en efecto que es un rumor que nunca se pudo comprobar, pero a mí me encanta la imagen que supone, ¿no? Que incluso el departamento de policía tuviese interés en la obra porque permitía desbordar la propia institución artística e imaginar otra suerte de crítica hacia otros sectores de la sociedad. ¿Cierto o no? Me parece que la obra en sí misma es muy, muy potente para lo que supone la crítica institucional como movimiento, ¿no? Hablar desde el arte, dentro de una institución artística, sobre el arte y sobre esa institución artística. Este es el segundo caso que les quería contar y voy cerrando porque creo que ya casi no nos queda tiempo y me quedan dos casos. Este es el de Andrea Fraser, es la artista que leyeron en el texto que les sugerí para hoy. Fraser es de una generación más reciente, es de esas entre segunda y tercera generación de la crítica institucional. Es mucho más experimental su trabajo, habla tanto del arte en sí mismo como sistema, como institución, como otras, digamos, como otras prácticas en torno a ella. Yo me voy a quedar con las que tienen que ver con el arte por una cosa de tiempo. Esta es una de las primeras acciones que me parece importante resaltar en su trabajo. Es una suerte de, bueno, una suerte no, es una guía, una visita guiada que hace a un museo, Museo de Filadelfia, de Bellas Artes de Filadelfia, me parece. Pero bueno, haciéndole creer a las personas que están en el museo que ella es una guía de sala, es decir, que ella forma parte del departamento de educación, con lo cual no es cierto, ella es una artista que se infiltra allí, digamos, por supuesto pactando con el museo, y engaña, básicamente engaña a todo el público que la va siguiendo. Entonces, la guía va refiriéndose a obras claves de la colección, por supuesto, y a la visión y a la historia del museo en general, pero también hay otras tomaduras de pelo como esta que ven aquí, ¿no? Se para frente a un bebedero y habla del bebedero como si fuese una obra de arte, de un extintor, una escalera, en fin, otras cosas que por supuesto que no forman parte de la colección. Se mofa un poco del asunto de la historia del arte y del arte contemporáneo en particular, y se detiene sobre esos objetos cotidianos, y también va lanzando aquí y allá comentarios de índole política, que no tienen que ver con la propia estructura del museo y que van despertando sospechas, digamos, ¿no? Al final del recorrido te dabas cuenta, porque ya te lo iba diciendo, que esto fue básicamente una acción. Ella misma se devela como artista, ¿no? Habla de que ella no es una guía, de hecho ni siquiera, que es lo que viene aquí escrito, ni siquiera pagó la entrada al museo, y ella es más bien una artista que está tratando de dar otro tipo de recorrido, ¿no? Otro tipo de narrativa sobre lo que es y cómo funciona un museo. Algo así ocurre aquí, solo que, digamos, el recurso de estrategia creativa es distinta. Ocurre también dentro de un museo, ocurre particularmente en la inauguración de una exposición, y ella trata en este performance de replicar eso, la inauguración de una exposición. Es decir, es una inauguración de una exposición que habla en sí misma
sobre cómo se inaugura, ¿no?, una muestra. Es un speech, un discurso que va dando Andrea Fraser, lleno de lugares comunes, lleno de citas y de clichés de lo que ocurre en la inauguración de una exposición, ¿no?, como todo el lenguaje tanto institucional y de agradecimiento, pero también la cosa más cursi, ¿no?, de la emoción que supone estar allí en ese momento compartiendo con todos. Y lo interesante del performance es que va cambiando un poco el tono que utiliza. Entonces, a veces habla más seria, con un tono más grave, a veces se le quiebra la voz y no puede ni siquiera articular, ¿no?, una oración. Va cambiando y uno claramente va identificando quiénes son los personajes que está encarnando en ese momento, ¿no? Desde un político a lo mejor que es invitado porque hay una función diplomática allí, hasta el director del museo, el curador o el artista, en fin, va encarnando distintos personajes y todo esto ocurre mientras se va desvistiendo. Y como ven allí, mientras la cosa se va haciendo cada vez más vertiginosa, ¿no?, más frenética, y es mucho más, llega a ser un poco angustiante la acción, y de hecho termina en un clímax así muy dramático, termina con Fraser rompiendo en llanto y tomando su ropa y yéndose, ¿no?, retirándose del recinto. Eso me parece que es otra manera muy astuta, pues, de utilizar una estrategia muy propia de la institución, ¿no?, en este caso tiene que ver con toda la parafernalia y la ceremonia que supone la producción de una muestra, para criticar eso mismo, o sea, replicar ese mismo mensaje para criticar eso mismo, lo que está hablando, hacer ella misma una inauguración y poner en marcha esas mismas estrategias, digamos. Hay otro par de obras más radicales al respecto. En esta, el Guggenheim de Bilbao, Fraser alquila, que esto ya no es tan común, pero antes podías alquilar una audioguía. Muchos museos ahora utilizan aplicaciones, los recorridos los hacen a través de aplicaciones propias del museo, pero bueno, ya alquila para entonces lo que era muy común, una audioguía, y va tomando, como ven en las imágenes, va tomando la guía, el recorrido, mientras va posándose sobre algunas de las estructuras del museo, que además es una arquitectura muy, muy característica, muy famosa, y va haciendo una serie de gestos que se tornan cada vez más eróticos, cada vez más sexuales, ¿no?, y que van, por supuesto, sacando, ¿no?, como del lugar tradicional al resto de los visitantes, ¿no?, que reaccionan de una manera un poco sorpresiva frente a lo que está ocurriendo. Ya se va medio desnudando, va tocando, ¿no?, va rozando el cuerpo, digamos, del museo, mientras escucha la audioguía y parece excitarse mientras la escucha. Pero si ese es radical, creo que esta es mucho más radical aún respecto a lo que supone una institución artística, ya no como un lugar, ya no como una serie de prácticas, sino como una serie de sujetos. Institución artística encarnada en sujetos específicos. Este es un video, como ven aquí no tiene título. La acción supone un video, pues, 5 o 6 ediciones, me parece, grabadas en un CD, que registran con una cámara instalada dentro de una habitación de hotel, que registran un encuentro entre Fraser y un coleccionista, que es quien pagó la producción de toda esta obra que están viendo aquí, y a quien iba a ir la primera de las producciones. Es decir, el primero de los discos donde está grabada la acción es comprada, pues, por este coleccionista. La acción, no hay mucho que contar, como lo ven allí, es Fraser teniendo relaciones sexuales con el coleccionista. Y bueno, obviamente supuso todo un escándalo por lo que implica, ¿no?, como las distintas lecturas que puede implicar la obra, desde la demanda muy simplista de que Fraser se estaba prostituyendo hasta su respuesta mucho más elaborada, que de eso va el mundo del arte, básicamente, ¿no?, de ese tipo de relaciones, de ese tipo de abusos y de ese tipo de consensos puede ir el mundo del arte, entre muchas otras cosas, por supuesto. Y como les digo, básicamente consta de 5 ediciones, es decir, está editada en 5 CDs, y el primero, el que tiene más valor además, por supuesto, es el que estaba comprando este coleccionista al formar parte del mismo de la acción. Y todo esto creo que queda muy bien en una cosa que no es una de sus obras más famosas, pero sí uno de sus textos más famosos. Si leyeron el que les mandé hoy, habrán escrito que Fraser escribe mucho y escribe muy bien, además. Entonces este es uno de sus textos más conocidos. La partie c'est moi, el 1% soy yo. Es un texto en el que, bueno, haciendo alusión a esta famosa cita, ¿no?, de Luis XIV, el Estado soy yo, el 1%, este famoso 1% del que siempre hablamos cuando pensamos en la repartición de la riqueza a nivel global, ese 1% de las personas más ricas, o más bien ese 1% en el que se concentra la mayor riqueza del mundo, detecta ella en el análisis que hace, está directamente ligado con el mundo del arte y el mercado. Y comienza a darse cuenta de que entre esas personas más ricas, ¿no?, que se inscriben dentro de ese 1%, están también personas que han financiado
buena parte de los museos más importantes del mundo o que tienen las colecciones más grandes o más influyentes del arte contemporáneo. Y también que esas mismas personas son quienes han financiado otro tipo de campañas, como cosas que tienen que ver con modificación de alimentos, por una parte, modificación genética de alimentos, industria armamentística, por otra parte, en fin, con otro tipo de asuntos que son mucho menos celebrados pues, por la opinión pública y por ella como una persona directamente beneficiada. Con lo que termina este texto es con que ella misma es ese 1%. Igual que ella misma en la institución, ella misma es ese 1%, porque digamos que trabaja directamente con estos sujetos y sus obras circulan en sus colecciones y el dinero que ella gana al respecto viene de esos sospechosos y turbios fondos. Entonces, me parece que como comunidad, pues, tanto en los textos como en sus obras, el trabajo de Fraser es muy influyente respecto a este asunto de cómo criticar una estructura desde la propia estructura. Y quiero cerrar rápidamente con Fred Wilson, que es de hecho el artista que pueden ver citado en Art21, en el programa Art21. Si van al capítulo de estructuras, uno de los personajes principales es este, Fred Wilson. Wilson es un artista igual que René Green, de la que hablamos hace un ratito, un artista que se ha dedicado a estudiar la historia negra. Historia negra dentro de la humanidad en general, pero por supuesto específicamente dentro de la historia del arte. Ambos son artistas negros, claramente, y tienen un vínculo muy personal con el tema. Wilson es muy famoso por esta acción que ven aquí. Realmente no es una obra que confeccione él, es decir, no es un producto hecho por él, es más bien una suerte de curaduría que él arma. Una reestructuración pues, del discurso de un museo en particular, el Museo de Historia de Maryland, en Estados Unidos. Respondiendo a la invitación del museo, él en lugar de crear una exhibición, más bien reestructura lo que el museo ya tenía, ¿no? Expuesto y no expuesto. Entonces va también a las bóvedas y rescata material que tenía mucho tiempo sin exhibirse. Y creo que eso queda muy claro aquí, ¿no? Creo que se puede ver muy claramente qué estaba exhibido y qué no, ¿no? Esto que está aquí, estas grandes sillas, ¿no? Muy elegantes, además, muy bien cuidadas, estaban exhibidas por lo general, y esto que ven aquí, ¿no? Esto que ven aquí, obviamente, lo que se entiende es un dispositivo de tortura, ¿no? A veces llamado tripalium, donde se colocaba a los negros para azotarlos, ¿no? Para castigarlos de distintas formas. Y está todo dispuesto de una forma en la que parece un espectáculo. Es decir, que estos sillones, claramente ligados por una élite cultural, ¿no? Que constituía esa historia que contaba ese museo, parece estar ahora sentado disfrutando de un espectáculo, ¿no? El espectáculo de toda la historia de la esclavitud, que ese museo parecía haber ocultado, es decir, que parecía haber renegado y que parecía haber acallado. Y el gesto de Wilson era reescribirlo, ¿no? Reescribirlo en esa historia oficial. Es un gesto muy simple, si lo van en realidad es desplazar de las bóvedas del museo a las salas de exhibición. Y en eso consistía todo el proyecto, que llevaba por nombre Mining the Museum, que por el sonido parece tener un doble significado en inglés. Mining, como de mine, el museo mío, es decir, apropiándome, haciendo lo mío, pero mining también de dinamitándolo, ¿no? De minándolo, de transformándolo desde sus raíces. Pues. Vean otras cosas que ocurrían en esa exhibición. Los instrumentos de distintos tipos, en este caso de cocina, por ejemplo, una vajilla, ¿no? Muy elegante de plata, un simple gesto de introducir junto a ella en la misma mesa donde se exhibía los instrumentos con los que se ataban a los esclavos para torturarlos, para lastimarlos, como en la obra que vimos, en la imagen que vimos anteriormente. O este otro caso, una sección que tenía que ver con medios de transporte, de grandes carruajes hasta pequeños cochecitos para los bebés. En uno de los cochecitos, si te asomabas, podías ver esto, una máscara del Ku Klux Klan. O podías ver en otra sección, donde había pedestales, bustos y la sección más bien de la escultura, todos los pedestales que tenían mármol o algún tipo de piedra más blanca, con personajes que por lo general estaban ahí exhibidos, ¿no? Que hablaban de una historia muy particular, y todos aquellos que eran negros, pedestales negros, vacíos, dejados así, a propósito, por supuesto, a efectos de la instalación que Wilson quería plantear. Entonces, todo el proyecto giraba en torno a cómo volver a hacer visible una historia que siempre estaba allí y que grandes museos como este se habían encargado de volver a silenciar. Que siempre había estado allí, se habían encargado de minimizar. Es muy famoso el trabajo más reciente de Wilson, en el que, en colaboración con la industria Murano de vidrios en Venecia, recrea una serie de objetos típicos como de alta decoración que produciría esa empresa, pero con vidrio negro, con vidrio que está tratado para que luzca de este color,
y que habla precisamente de una serie de investigaciones que ha hecho Wilson respecto a la presencia de la comunidad africana, de las comunidades africanas en Venecia, sobre todo durante el apogeo del arte renacentista. Como siempre estuvieron allí, pues, personajes negros, solo que quizás no como protagonistas. Parte de esa investigación se traduce en estos objetos, ¿no? De alta decoración, pero negros. Y un último caso para cerrar con Wilson y cerrar la clase es este proyecto, una videoinstalación en la que junta una serie de figuritas negras muy parecidas a, piensen como a un Jemima, esta marca como de panquecas y de cosas así como de harinas dulces y cosas por el estilo. Muy del mami, ¿no? Como de esta nana negra, pues, de la cultura estadounidense. Figuritas de ese estilo. Las pone en la instalación y los acompaña con dos videos, ¿no? Dos televisiones, una instalación a 2 canales, y tienen una figura particular y en otra él, vestido un poco como esa figura, tratando de recrear las posiciones que esas figuritas tienen. Es una suerte de performance en la que trata de reinventar, ¿no? Esa historia que suele estar cifrada de una manera tan reduccionista en este tipo de imágenes, ¿no? Este tipo de figuritas tan comerciales. Ven distintas estrategias, creo, la más famosa, insisto, esta, pero bueno, que todas hablan, en el caso de Wilson, de una institución que no es necesariamente la artística, es la institución de nuestra sociedad en general, una institución profundamente racista, pero bueno, atravesada, por supuesto, por estrategias artísticas. Y con esto quisiera cerrar, y bueno, me tomé mucho tiempo, perdonen, pero bueno, creo que era importante estudiar estos 4 artistas que son tan importantes de este tema. Y bueno, a pesar del tiempo, me gustaría escucharlos un ratito. Me gustaría conocer sus opiniones, sus dudas, sus comentarios, aunque nos pasemos un poquitito del tiempo. Adelante, los escucho. Ahí Bueno, pues, ladies first. No, yo lo mucho, dale. No, dale, Carla, habla. Bueno, está bien. Ahí la acción de Marcel ¿cómo se llama? Brutaers, bueno, no sé cómo se pronuncia, de hacer como ese museo ficticio, me recordó mucho a una obra del Grupo Provisional aquí en Venezuela, no me acuerdo cómo se llama, pero es como que recreaban una galería de arte. Y creo que va, claro, la de este artista es como mucho más larga, pero creo que va como por la misma nota, ¿no? Pero en todo caso lo que quería comentar era que me parece que la crítica institucional de alguna manera juega o pone en evidencia cosas, pero no tiene como ninguna pretensión de cambiar nada. Y creo que por eso se inserta dentro de la misma institución para funcionar. No sé si sea como una apreciación certera o... Y bueno, no, que es mi opinión lo que te diré, pero yo creo que sí, totalmente. Y creo que también es la opinión de Fraser, ¿no? Creo que es un poco lo que dice su texto. Y ahora que estoy releyéndolos, o leyéndolos más bien en el chat, veo que Angie tomaba una cita que en parte tiene que ver con eso. Creo que es su éxito y su fracaso, precisamente, necesitar a la propia institución para criticar a la institución. Una relación ahí de mutua dependencia que puede parecer paradójica y enfermiza incluso, y que sin embargo es la propia condición de posibilidad, ¿sí? de ese ejercicio crítico. Entonces yo creo que sí, pero insisto, es mi observación. Quizá hay otros autores, que Fraser cita algunos allí, que no lo vean así, que sientan más bien que hay un problema casi ético de estos artistas de hacer lo que hacen donde lo hacen, y decir lo que dicen donde lo dicen, ¿no? Y de decir estas cosas tan directas respecto a la institución a costas de o gracias al patrocinio de la institución. Yo creo que depende, por supuesto, creo que hay un asunto ahí ético, claro, pero desde mi perspectiva yo creo que tiene lógica que sea así. Fernando, ¿tú querías decir algo? Ajá. Sí, a ver. Ajá. Bueno, me llamó la atención la obra de Hans Hack, pero me llama la función verdaderamente artística de su obra, porque
tiene un interés principalmente hasta policial, podría decirse, de una crítica importante, institucional, acerca de cosas que van pasando en el mundo, o sea, y que él utiliza espacios artísticos para hacer el reclamo. Entonces, bueno, no estoy muy seguro de cómo comprenderlo, simplemente darle otra lectura distinta a la que podría ser un periódico o una noticia estándar, que puede tener inclusive mucho más acceso que un museo. Entonces, no entiendo muy bien qué pretendía él fuera de la crítica, que inclusive que obviamente le funcionó bien, porque si cerraron la exposición, no lo dejaron exponer en Guggenheim y tuvo que buscarse un salón minoritario para poder acceder a exponer su obra, pues obviamente logró llamar la atención. Ahora, esa llamada de atención, claro, no me sé de historia, pero eso logró pasar a ser noticia y logró crear una llamada de atención importante, o se quedó solamente en el museo. Esa es mi observación. Porque Sí, si no, lo que logró fue solamente a través de ser un artista, logró llamar la atención sobre un evento real a través de una investigación, porque obviamente el tipo hizo una investigación periodística de muy buen nivel. Ahora, si él utilizó el medio artístico para lograr hacer algo que quizás en las noticias ni siquiera hubiera podido lograr, pues bueno, magnífico, pues, se lo felicito. Esa es mi observación. Sí, sí logró ese impacto mediático. De hecho, lo que les contaba de que se haya expuesto finalmente no en el Guggenheim, sino en una pequeña galería, es gracias a ese impacto mediático. Es decir, es gracias a que los medios cubren la noticia y esa noticia llega a alguna galería que se habrá aprovechado de esto. Yo creo que la galería habrá hecho fama también en torno a este asunto, ¿sabes? En exponer a un artista como Hackett y en exponer además lo que no se pudo exponer en el Guggenheim. Entonces, sí, la exposición tiene ese impacto mediático. Lo que no sé, porque creo que son dos cosas distintas, Fernando, no sé si que haya tenido ese impacto mediático signifique necesariamente que haya cambiado algo adentro de la institución, ¿sabes? No creo. No creo que que eso haya implicado, por ejemplo, despedir al tipo que está involucrado en esta red de corrupción y que formaba parte de la junta directiva del Google, ¿sabes? Creo que son dos cosas distintas. Y creo que ese es un problema que volveremos a ver en enero cuando veamos nuestra siguiente clase, que es la cosa activista. Muchas de estas prácticas, mientras más politizadas, es más evidente esto, no necesariamente logran lo que buscan, ¿sí? No necesariamente consiguen transformar realmente el problema sobre el cual estamos hablando. Intervenir en él directamente es el éxito de la acción. Tratar de hacer algo al respecto es la acción. Cambiarlo por completo no necesariamente es el resultado. A veces sí, y es fantástico cuando eso pasa. Muchas veces no. Yo diría que las más de las veces. ¿Sí? Y bueno, eso en la clase que viene también tiene que ver, creo, con tu asunto de no saber bien cómo entender esto. En la siguiente clase, como ya les dije hace un ratito, vamos a mezclar todo esto. Vamos a mezclar política, en su sentido más arriesgado, más de acción directa, con la crítica institucional que acabamos de ver hoy, y con esa cosa mucho más refinada y conceptual que vimos hace varias clases. Concepto, crítica institucional, se juntarán en esa clase para ver lo político. ¿Sí? Angie, tú estabas pidiendo la palabra. Sí, profe, pero justo usted acaba como de decir que vamos a ver eso en el 2021, anhelado 2021. Y va a hacer referencia a una artista que es muy conocida, también venezolana, como trayendo todas estas cosas de nuevo a lo regional, ¿no? Que es Erika Ordojoite, ¿no? Y cómo ella con el fotoasalto hace una crítica, tal vez no directamente a través de las instituciones de arte, pero sí a través de algunos monumentos o lugares que representan de alguna forma para el gobierno algunos elementos de representación de la opresión, ¿no? Entonces, pero nada, profe, usted ya acaba de decir que lo vamos a ver y que me parece también buenísimo rescatar sobre la, la obra de Wilson, ¿no? De Mind in the Museum, que me parece una obra con unas imágenes muy fuertes, o sea, muy poderosas a nivel, no solo de lo que estás viendo, ¿no? Porque también la imagen se crea con la palabra, ¿no? Entonces, como que ver unas copas y lo simbólico, o sea, traer como que la imagen, la palabra, el símbolo, o sea, ver unas copas de plata con unas cosas que son como unas esposas
que se utilizaban para torturar a las afrodescendientes, o sea, como que también nos trae, ¿no? O sea, como esa especie también que lo hacen mucho aquí en la colección mercantil de, mira, viene un artista, un curador, cura la colección y saca lo que le... esas prácticas curatoriales, ¿no? Pero bueno, nada, eso me parecía como increíble, ¿no? Traerlo no solo como en representación de lo que representa simbólicamente hablando en esta contemporaneidad donde acaba de pasar todo lo que pasó este año y el año pasado con el movimiento afrodescendiente en Estados Unidos. Y bueno, nosotros aquí en Venezuela que tenemos así como de para rato, en mucho rato, ¿no? Entonces, lo simbólico también de la tortura, ¿no? Porque nosotros somos una sociedad muy torturada. Entonces, ver como estas cosas en otras representaciones que van como con otros discursos, a mí también me reflejan. Eso, profe, gracias. Disculpe lo largo. No, no, para nada, Angie. Gracias a ti. Muchas cosas. Uno, una nota un poco como teórica, digamos, conceptual. Que aunque es muy buena la relación que haces con el trabajo de Erika, y podríamos hablar de muchos otros, así como Carla ahorita acaba de hablar del grupo provisional, y yo intenté hablar de Margot Romer o de Polvo y Gallina Negra, en fin, muchos otros casos, es muy importante que quede claro que el término crítica institucional está claramente ligado a este momento histórico que acabamos de estudiar. Unos casos muy específicos, ¿sí? Que vienen de una tradición conceptual muy definida, ¿sí? Entonces es importante que cuando hablemos de estos otros casos, no necesariamente pensemos en crítica institucional. Digo, esto a lo mejor es una maña de historiador del arte que necesito quitarme, pero bueno, es importante que no usemos esa terminología porque como que no viene al caso, digamos. Pero lo importante es que podemos reconocer cosas. Eso es lo que me parece valioso de lo que acabas de decir. Y creo que tiene que ver con lo que, creo que eres tú misma, lo dijiste hace un rato respecto a lo que les comenta el profesor Marciales en su clase. En efecto, no hay manera de etiquetar hoy en día este tipo de prácticas. Entonces, incluso es innecesario pensar en si es o no, si vale la pena o no llamarlo crítica institucional. Lo interesante es las conexiones, ¿no? Como esa serie de constelaciones que se pueden tramar. E insisto, con el trabajo que tú mencionabas y con muchísimos otros, sin duda. Y otra cosa que me hacías pensar ahorita en lo de la sociedad torturada. Y pensé de pronto, como parafraseando a Fraser, que creo que somos torturados y torturadores a la vez, muchas de las veces. Entonces, creo que lo que propone el ejercicio de la crítica institucional, sobre todo desde la perspectiva de Andrea Fraser, es cómo hacer evidente muchas de estas dinámicas en nuestras propias vidas. No las notamos, por lo general, muchas veces formamos parte de este tipo de asuntos, no de todos necesariamente, claro, pero pienso a lo mejor en las dinámicas propias del arte, cuántas veces nos hemos caído en algunos de estos clichés de los que se acaban de hablar aquí. Y la idea de este tipo de obras era precisamente hackear, ¿no? Y hacer ver como muchos, no todos, de las personas que hacen vida en este tipo de escenas pueden caer en ese tipo de circunstancias. Fraser, en un ejercicio muy honesto, dice yo misma he hecho, ¿no? Yo misma soy muchas de estas cosas. Eso me parece, es una provocación nada más, ¿no? Creo que puede funcionar para no quedarnos en la cosa dicotómica de somos uno o somos otros, sino que más que dicotómica, sobre todo maniquea, ¿no? Como de blancos y grises, creo que puede ser mucho más interesante quebrar eso. Muy bien, creo que puede haber chance para un último comentario, quizá. ¿De alguien más que quiera agregar? Solo me preguntaba, viendo este recorrido, ¿dónde termina lo artístico y dónde empieza la acción absolutamente política? En algunos casos es decir, hay ya un nivel donde me parece que es una acción política, que no lo estoy juzgando, sino quiero decir, en el momento en que de pronto lo veo, me pregunto, ¿no? Es irremediable, somos sujetos políticos, ¿no? Pero me llama la atención, y te lo quería preguntar, porque, bueno, es como un dilema, ¿no? Totalmente. Y esa pregunta, mi querida Gabriela, será contestada en nuestra siguiente clase, porque de eso va la siguiente clase, la que veremos en enero, la que tiene que ver con política. Para muchos autores, te respondo rápido, te adelanto, pues algo así como un trailer. Para muchos autores, el arte necesita algo más que el arte para poder incidir políticamente. Entonces, se borra allí un poco esta línea por la que tú te estás preguntando. Para algunos, claramente es un asunto meramente político que utiliza herramientas o que utiliza estrategias de índole artística. Es decir, son demandas sociales, políticas, digamos, acompañadas por estrategias creativas, visuales, ¿no? Más propias de lo artístico. Depende de la perspectiva que estudiamos y sobre todo yo creo que depende de cada caso, ¿sabes? Gabriela, creo que no puede ser una discusión que generalice,
sino que hay que estudiar como caso por caso y ver bien qué ocurre allí. No, En no, la claro, semana, claro. en esa Totalmente. semana hablaremos de arte activista, y esa es una de las terminologías, junto con muchas otras, que permite, ¿no?, abordar ese problema que estás planteando. Cerramos con Angie, que quiere hacer un inciso, dice, y no sé si Lubeshka solo escribiste eso o nos quieras comentar algo más. Primero Angie y luego Lubeshka. Profe, sí, no me quedó claro sobre cuando usted decía como que somos torturados y torturadores. Porfa, ¿me lo puede esclarecer? Porque a nivel de lo que estamos hablando, yo entiendo lo que usted me quiere y a lo que hemos venido haciendo referencia de una crítica institucional a partir del arte y de las representaciones plásticas en ellas y a través de estas, sí, de estos edificios del arte, por así llamarlos, ¿no? Pero también hay como una parte, ¿no? Que, porque todo va ligado, o sea, al final vamos a caer en el arte contemporáneo y como usted me dice, viene para la próxima clase que es de arte política, pero sí me llama la atención que me comente de que somos torturadores. ¿Me lo podría esclarecer, por favor? Quizás un poco violento decirlo así, Angie, pero es una provocación, lo admito. Bueno, te respondo rápidamente con una anécdota, la voy a resumir, a ver si esto ayuda a esclarecer el asunto. Me refiero a que no solo podemos jugar un papel en este entramado que estamos viendo en la clase de hoy, sino que para artistas como los que estudiamos, claramente, los últimos 4 que vimos, se puede hacer ambas cosas. Puedes formar parte de esa estructura que estás tratando de criticar desde dentro de esa estructura. A mí me pasa mucho cuando hablo, sobre todo lo de clase a alumnos que están entrando a las carreras de diseño, carreras de arte y demás. Cuando estoy dando cursos en esos primeros semestres, me pasa mucho que suelo tocar el asunto del campo laboral, sobre todo en una ciudad en la que doy clases, que es Puebla, donde hay una ciudad pequeña y hay 7 escuelas de arte. ¿Sí? Entonces mi pregunta es, para esas clases es, ¿qué está pasando? ¿No estamos produciendo un exceso de artistas de una manera perversa para una ciudad que no tiene la capacidad de absorber ese personal que estamos formando supuestamente? ¿No estoy siendo yo, en ese caso, un torturador también? No solo torturado, que estoy sometiéndome a esa estructura, sino que estoy formando parte yo porque les doy clases, porque sigo cobrando por las clases que les doy, porque sigo dando cursos en distintas de esas universidades. ¿Me explico? Es decir, como que lo que me parece importante en esos ejercicios críticos, es destrabar la idea de que hay unos buenos y unos malos, ¿no? Unas personas que hacen cosas y otras personas que reciben esas cosas que están haciendo estos otros, ¿no? Y hay cosas que se pueden criticar y cosas que no. Creo que en realidad es mucho menos estructurado el asunto, paradójicamente, aunque la clase trata de estructura. No sé si me explico, Angie, pero eso, creo que no me quedaría con la idea de que solo somos ¿qué? Solo somos una parte de ese entramado, sino que podemos jugar varios roles en él. Es mi perspectiva muy personal, ¿eh? No te estoy diciendo que sea así necesariamente, yo así lo veo. Lubeshka, ¿quieres señalar algo? No, solamente quería, me pareció pertinente nombrar a esta fotógrafa que había hecho esta serie fotográfica en cuanto a la crítica institucional del robo de la odalisca, y bueno, ahorita que también ha habido otros robos actualmente, entonces me parece importante señalarlo. Sí, súper, gracias, Lubeshka. Quizá, bueno, no sé, quizá podamos hablar de Violet, no sé, si en la siguiente clase, cuando hablemos de política, o más probablemente en la siguiente, cuando hablemos de memoria y de archivo. Pero gracias por traer la colación ahora. Muy bien, bueno, gracias a todos. Quedamos entonces en que les envío hoy las instrucciones con Gabriela, les mando estas clases, las 4 clases que hemos visto, y nos vemos en la primera sesión de enero para retomar estas cosas que están quedando pendientes. Muchas gracias a todos, que tengan en la medida de lo posible unas vacaciones felices, a pesar de este año tan raro y de estas circunstancias tan raras, pero bueno, al menos que descansen y que tengan muchas energías para retomar en enero. Gracias a todos. Gracias a ti, Renato. Gracias, profe, gracias. Buenísimo. Gracias, igual a todos. Chao. Chao, chao, chicos, que les vaya bien. Gracias, Gabriel. Chao, Renato, gracias. Buenos deseos. Chao, chao. Chao, Gracias. profe. Gracias, chao. Gracias. Roberto.
Chao, hasta Chao. luego. Bye.